Buen día de nueva cuenta a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en esta apasionante mañana. Estaremos compartiendo información muy valiosa, muy importante, que obviamente consideramos les va a llegar y les llega a ustedes en buen momento. CNI Consultores, siendo una empresa y una firma enfocada y preocupada por lo que sucede con ustedes, nuestros clientes, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros, nos hemos dado a la tarea de poder unir a dos personas muy valiosas, muy importantes, con una capacidad intelectual grandísima y con vasta experiencia en los temas, como es la maestra Carla Rojas y el maestro el contador Alberto Romero. Entonces, para ello, nuestra intención es poder acercarles información con la cual ustedes se puedan sentir más tranquilos, que tengan esa conciencia de hacia dónde van caminando todo lo que es nuestro entorno empresarial, nuestro entorno laboral y cómo CNI, desde nuestro lado, desde nuestra posición, busca que ustedes tengan esa tranquilidad, tengan ese enfoque de serenidad y que se aboquen a su vez a lo que es su core, su fortaleza, que es el cuidado y el desarrollo de estas organizaciones. Por ello es entonces que hemos tenido a bien poder reunirnos y poder compartir la información que en este momento estaremos tocando. El impacto de la reforma del outsourcing, todo lo que ustedes deben, necesitan y consideramos importante sepan. ¿Y de dónde surge todo esto? Pues obviamente necesitamos claridad en los tiempos de incertidumbre que vivimos. Venimos con situaciones complicadas por una contingencia de 2020, nos impacta todavía ahora en 2021, y a esto se alinea todo lo que tiene que ver con un esquema de política de país que está enfocada principalmente a lo laboral, como es la reforma del outsourcing, la cual ha generado muchas de las dudas en nuestras empresas en general a nivel nacional. Y no se diga, obviamente, nosotros lo vivimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo escuchamos de ustedes mismas, de ustedes mismos, que son nuestros clientes. Entonces, pues sí queremos, sí deseamos darles esa tranquilidad que he mencionado para que el andar y el caminar durante este proceso, que no ha terminado de definirse en realidad, que apenas comienza a dar algunas luces, pues se transite lo más calmadamente posible. Entonces, en este webinar aclararemos este tipo de dudas, obviamente de cuáles son esos mitos, de cuáles son las realidades también en sí de estas reformas que se avecinan sobre la reforma y cómo estaremos operando las empresas a partir de ello, ¿no? Repito, en CNI nuestro interés es crear un ambiente de claridad con ustedes, clientes, manteniéndolos actualizados y que tengan ese panorama laboral de todo nuestro país claro y preciso. Entonces, para ello estaremos trabajando, lo repito, con dos panelistas fabulosos, increíbles, maravillosos. Y en primera instancia, les voy a presentar, obviamente, continuando o comenzando con las damas por la parte de la educación, con la maestra licenciada contadora Carla Arley Rojas Quesada. Ella es licenciada de Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es licenciada también en Derecho por el Centro de Estudios Superiores de UTEGRA. Es maestra en Seguridad Social, Centro de Estudios Superiores de UTEGRA también. Tiene cursos de Justice por la Universidad de Harvard. Es alguien internacional, entonces sabe perfectamente cómo se maneja y cómo se teje la parte laboral, no nada más en nuestro país, sino a nivel internacional también. Estudios tiene también sobre pensiones en América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en materia laboral y seguridad social. Es actualmente socia de MSN Consultores. Es una académica activa de la Academia Mexicana del Derecho y la Seguridad Social y representa hoy como presidenta de la CROSS 2.0 Guadalajara, así como Región Occidente y Guadalajara. Entonces, como experiencia, además, es docente en la Universidad ITESO, la Universidad que existe en Guadalajara, también en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Instituto de Especialización para Ejecutivos, donde colabora también con diversos temas y diversa información. Pertenece al Colegio de Contadores Públicos de toda la República Mexicana, entre otros. Tiene también
a su vez, dentro de su acervo, es la autora del libro Relaciones Laborales Paso a Paso, todo lo que el patrón debe de saber, editado por la revista Red de Negocios, y coescritora del libro también, Siroc Isatic, de la editorial ISEF. Además de diversos artículos, reflexiones, webinars ahora compartiendo, tanto para empresas públicas, privadas, en la parte de contaduría pública, mejores prácticas, consejos empresariales, para los periódicos El Mural, para el periódico La Universal, entre otros. Entonces, es reconocida también, fue reconocida anualmente desde 2018 por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes que tiene México. Entonces, estamos con una gran experta, estamos con una persona que conoce perfectamente del tema y que a su vez sabe cómo compartirlo y transmitirlo de manera clara y precisa. Entonces, cualquier información en su momento y duda y pregunta que ustedes vayan a tener, estoy segurísimo que la maestra Carla nos podrá responder de manera perfecta. También, obviamente, les compartimos y les comparto que está con nosotros licenciado, maestro, contador público, Alberto Alfonso Romero Quesada. Él es contador, lo mencionaba, público certificado y maestro en análisis tributario por la Universidad de Guadalajara. Es perito oficial también en materia de contabilidad en el Consejo de la Judicatura Federal. Perito tercero en materia de contabilidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en la disciplina LFPI o RPI. Cuenta con estudios de perfeccionamiento en prevención y represión del blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y fraude fiscal por la Universidad de Santiago de Compostela. Si se fijan, también es una persona bastante preparada, con una cultura y con una información, una diversidad internacional también. Estudios sobre delitos financieros, impartido por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, una de las universidades más extensas, más grandes y con más prestigio allá en Colombia. Autor en colaboración en diversas obras publicadas por la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Autor de diversos artículos de revistas especializadas, entre otras cosas más. Y obviamente es consultor de negocios y consejero en la aceleradora de negocios e innovación, Wallis S.A. Pues bien, un currículum muy extenso, muy vasto, con muchísima experiencia de ambos panelistas. Y lo mejor de todo es, repito, que son personas que saben transmitir muy claramente la información para que a nosotros se nos vuelva fácil y se quite esa parte compleja de saber interpretar la información. Entonces, sin más, les doy la bienvenida, maestra Carla, maestro Alberto. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro por la presentación y muchas gracias también Alberto por compartir hoy este momento juntos para poderles hablar un poquito acerca de nuestra perspectiva sobre esta propuesta de reforma, ¿no? Que si bien es cierto, aún no es una reforma aprobada, es muy importante que ya empecemos a analizar cuáles son las consecuencias, qué es lo que tenemos que cuidar, hacia dónde va. Seguramente tendrá algunos cambios en los siguientes días, meses, ¿no? Pero al menos que sí, las dudas que ustedes tengan, pues estemos aquí para responderlas. Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Carla, gracias a ti por haberla aceptado. Adelante, Alberto. Gracias. No, pues primeramente a ustedes gracias, CNI, por pensar en un servidor. A Carla, pues siempre es un gusto escucharla con esas pláticas que más adelante vamos a desarrollar. Y bueno, estamos aquí a la orden. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A las personas que se están uniendo por su tiempo y esperamos también que sea de algo, una retroalimentación que sea provechosa para todas las personas. Entonces, pues sin más, adelante. Gracias, Alberto. Estoy segurísimo que así será. Compañeros que nos acompañan, clientes, amigos, estaremos abordando algunas preguntas muy precisas, obviamente, que ya hemos preparado sobre el tema, que vienen y que surgen de las inquietudes que ustedes mismos nos han compartido. Entonces, será esta primera sesión así. Posteriormente, obviamente, al terminar esta interacción de preguntas específicas, estaremos abriendo micrófonos para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud muy personal que no hayamos atacado en su momento, pues nos la puedan hacer saber
para hacérselas saber a su vez a nuestros panelistas y que puedan darles a ustedes respuesta y mayor serenidad de ello. Entonces, vamos con la primera pregunta. Y esto lo vamos a ir sobre la parte laboral. Sabemos que en los años 80 aproximadamente en México inició el incremento de subcontratación que nace de la pretensión de obtener inversión extranjera principalmente, y de ahí se da una serie de reformas en nuestra Ley Federal de Trabajo para identificar los tipos de tercerización de estos servicios. ¿Pudieran compartirnos, pudieran decirnos cuáles son las diferencias que la ley actual prevé desde la intermediación, subcontratación de personal y subcontratación de personas también especializadas sobre este tema? Adelante, Carla, si gustas, vamos primero contigo. Sí, claro que sí, Alejandro, muchas gracias. Mira, respecto a este tema es interesante y voy a retomar algo que estábamos platicando antes de iniciar esta charla, ¿no? Con Alberto, que decíamos que en el norte del país se utiliza desde hace muchísimos años, todavía más que en el centro y en el sur del país, ¿no? Esta figura de prestación de servicios de personal. ¿Y por qué se dio? Justamente por esto que comentas hace un momento, ¿no? El tema de en los años finales de 70, inicios de los 80, pues se dio un boom de la prestación de servicios de personal a nivel internacional, ¿no? O sea, las empresas transnacionales, pues lo que buscaban era ingresar a países con inversión, pero por una mano de obra barata. Esa es la realidad, ¿no? O sea, buscaban una mano de obra barata, entonces llevan sus productos a que sean realizados en otros países, que era mucho más económico que en sus propios países, pero lo hacen a través de estas figuras de tercerización, es decir, estas figuras de subcontratación. ¿Por qué? Pues porque ellos no, de alguna manera, al no estar en el contexto del país, al no tener un montón de deficiencias en conocimiento, sobre todo de la situación del país, prefieren contratar a un tercero que se haga responsable en el país de la elaboración de estos productos. Así es como nace realmente esta figura, ¿no? En el 2012, que es cuando se da fuertemente en México la reforma para efectos de subcontratación, porque la figura siempre ha existido, también eso lo quiero recalcar. De repente creen que es algo novedoso, pero en realidad no. Toda la vida ha existido la intermediación laboral dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, desde 1931, ¿no? O sea, desde la primera Ley Federal del Trabajo tenemos el esquema de tercerización. La diferencia es que estaba el esquema, pero no estaba regulado. Entonces, en el 2012 se da la regulación justamente a esta subcontratación, y es cuando nace que el 15A, el 15B, el 15C, el 15D de la Ley Federal del Trabajo, en donde empieza a separar y dice, a ver, vamos a ubicarnos en qué es prestación de servicios de personal, qué es tercerización. Para nosotros no existe la palabra outsourcing, ese es un anglosajismo, ¿no? Pero en México le llamaríamos intermediación laboral. Esa intermediación laboral la segmenta como en 3 tipos, si me dejan separarlo de esa manera, ¿no? La intermediación, en donde solo te involucras en el proceso de contratación, pero una vez contratado ya no es tu responsabilidad, que estamos hablando de las reclutadoras básicamente, ¿no? De todas estas empresas que se dedican a headhunters y demás. Otro grupo que es la prestación de servicios, y voy a dejar prestación de servicios, punto, ¿sale? Con personal propio, pero que en realidad lo que están haciendo es prestar un servicio dentro de la empresa, pero ahí se analiza mucho de quién son los elementos propios. ¿A qué se refiere con elementos propios? Porque así lo dice la propia ley. Elementos propios habla de quién son todos los recursos necesarios para desarrollar ese trabajo, es decir, materiales, herramienta, equipo y la propia mano de obra, ¿no? Si son míos, entonces yo soy patrón, el otro ni siquiera es responsable solidario, que también ahí había una situación chistosa que hasta la fecha confundimos. Creemos que todos somos responsables solidarios de todo, y en materia laboral no es así. En materia laboral puedo ni siquiera ser responsable si yo demuestro que los elementos propios los tiene el de enfrente, ¿no? Y a mí me está proporcionando un servicio, por ejemplo, para aterrizar, al que yo contrato para que me venga a poner una cocina integral. Oye, lo estoy contratando para que me ponga una cocina integral, pero él la fabricó, él tiene las herramientas, materiales, equipo, mano de obra. Sí lo está haciendo en mi lugar, en mi domicilio, pero es con sus elementos. Por lo tanto, esa es una prestación de servicio, punto, sin personal, ¿sale? Y luego tenemos la tercera parte, que es prestación de servicios de personal. Y entonces en esa prestación de servicios de personal hay especializados y no habla del no especializado, pues. Hoy la regulación lo que nos dice es que para que no sea considerado
o para que entremos en un tema de responsabilidad solidaria y de protección al trabajador, debiera ser especializado para que entonces digamos, entonces sí es una forma idónea de llevar esta contratación. Ya hablaba de la especialización, no es algo nuevo de la propuesta, ¿sale? O sea, ya hablaba de la especialización, en donde nos decía el 15A, oye, no puedes tener al 100% de tus trabajadores porque pues al final del día no les gustan las empresas fantasma, ¿no? En donde una empresa que genera, pero ¿con quién? ¿Quién sabe? Entonces, por eso es que decían, pues bueno, 100% del personal, no. Tampoco que haga actividades similares a las tuyas, porque entonces ya estaríamos hablando de una subcontratación de personal de otra índole. Y en particular dice, y que además sean especializados los servicios, es decir, que si limpieza, que si administración, que si el servicio de comedor, que si el servicio de seguridad privada, etcétera, ¿no? Varios servicios que yo pudiera haber contratado. Entonces, si nos fijamos, hoy la regulación que tenemos, porque todavía la tenemos, todavía no hay una reforma aprobada, ¿no? Hoy la reforma que tenemos ya regula, creo que en opinión personal, claramente el tema de subcontratación. Al final del día, sí te permite el que tú puedas subcontratar. Y de ahí partimos a algo totalmente diferente que es a lo que se pretende, que es la prohibición. No voy a entrar en detalle para que lo avancemos más adelante, ¿no? Hasta ahí mi participación. Carla, muchas gracias. Alberto, ¿qué nos puedas compartir al respecto para tener la otra visión, la otra perspectiva? Sí, coincido también con lo que comentaba Carla. O sea, realmente esa subcontratación, esa especialización de los trabajos, pues bueno, era propiamente, o por decirlo de otra manera, era para tropicalizar una empresa al momento de su llegada, sobre todo sobre todo cuando eran empresas extranjeras que se venían a instalar en México. Después se fue tropicalizando todavía un poco más, o sea, al grado de que al día de hoy lo utilizamos de manera ya hasta, o sea, sin darnos cuenta, porque, por ejemplo, en el ramo de la construcción existen diversos métodos de subespecialización, en el ramo contable también hay especialidades, en el derecho hay especialidades, entonces todo eso va creando esas áreas de oportunidad, esos modelos de negocio que son justamente los que está buscando regular la ley. O sea, también esto, como bien lo comentaba la maestra Carla, no es algo nuevo, no es algo que realmente el gobierno esté sacando una regulación de la manga. Pues yo creo que la regulación ya la hizo hace 10 años o más. El problema es que también ha habido alguna renuencia también por su aplicación. No sé si de parte del empresario, más bien yo creo que es de parte del gobierno de la supervisión. O sea, porque el IMSS, sobre todo en temas de lo que es seguridad social, es el que ha estado más vigilante de esto. Y es el que yo creo que también siempre ha pujado porque esa subcontratación sea la más adecuada a los beneficios del instituto. Pero vamos platicando también con Carla para que nos dé su punto de vista sobre eso, porque ya es otro vértice. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Entonces, a partir de esto, les haré la siguiente pregunta, que tiene que ver con el tema más bien fiscal. Así como en seguridad social, que lo mencionaste tú, Alberto, ahorita, hace un momento, la subcontratación es un tema que ha venido observando las autoridades fiscales e incluso la han vinculado como sector vulnerable de la ley Priority. ¿Nos pueden decir en este aspecto, en este punto, desde la perspectiva de cada uno, las implicaciones fiscales que esto lleva y que obviamente las estamos manejando de manera actual? Mira, yo nada más voy a hacer una participación breve porque creo que esto es más tema totalmente de Alberto, pero la perspectiva que sí te puedo decir que se tiene es que, decíamos también, desde hace muchos años han estado intentando, ¿no?, poner obstáculos a la prestación de servicios de personal desde todos los puntos, desde todos los aspectos, pero lo habían hecho hasta ahorita de una manera independiente.
¿Qué quiero decir con esto? Ley Federal del Trabajo hizo su reforma, luego la Ley del Seguro Social nace el artículo 15A también, y luego el Código Fiscal, y luego que si es IR, y luego que si el IVA, y luego que si la Ley PIORPI, ¿no? Cada quien iba peloteando como creía que era conveniente ir poniendo topes al uso o el abuso más bien de la prestación de servicios de personal, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta parte, al final del día, lo que nos lleva hoy este proyecto de reforma es a unificar criterios y entre comillas, porque ya discutiremos más adelante que tampoco lo logró, pero bueno, a tratar de unificar criterios en donde Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley de ISR, o sea, todas las partes, aspecto laboral, fiscal y de seguridad social, trataran de integrarse un poquito más y pujaran en el mismo sentido, porque algo que han cometido error terrible y que creo que es parte de lo que ya irá comentando Alberto es el que Ley Federal del Trabajo dice una cosa, pero ISR dice otra, ¿no? Y entonces el IVA dice otra, dices, oye, bueno, pues ¿para dónde le jalo si voy a quedar bien con uno, pero mal con el otro, ¿no? Entonces creo que habían estado trabajando de una manera muy desincronizada, ¿no? Y con independencia de eso, el tema de que cada vez se vuelve más un tema de delito todo, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con fiscal. Hoy les decía que juegan mucho con nuestro nivel de percepción de riesgo. ¿Qué significa nivel de percepción de riesgo? En donde te pongo leyes sumamente agresivas, sumamente fiscalizadoras, con sanciones extremas, para que entonces, a través de la percepción de riesgo, de que tú sepas que está en riesgo tu patrimonio, tu libertad, ¿no? O sea, todo lo que implica, entonces disminuyas las acciones que estás haciendo. Eso, de alguna manera, ha sido la estrategia en los últimos años del gobierno, ¿eh? O sea, el jugar con el nivel de percepción de riesgo, más que regular, más que fiscalizar, más que hacer su chamba, está jugando con esta parte y creo que eso hoy lo vemos más reflejado todavía en la parte fiscal, ¿no, Alberto? Sí, definitivamente. O sea, la regulación fiscal como tal para el tema de subcontratación no es algo novedoso. Desde el momento ha empezado a pujar y esos topes que tú mencionabas, Carla, yo creo que más bien de tantos que han puesto ya es un camino como empedrado. O sea, por el hecho de que si lo vemos hacia atrás, comenzaron con el tema de la emisión de los comprobantes fiscales digitales de nómina. Después, al momento de hacerlos electrónicos, lo metieron también en un tema. Ahora vamos a meterle un módulo de subcontratación para nosotros también determinar quiénes son a esos prestadores de servicio a los que tú les estás entregando al personal. Luego, metieron también la actividad vulnerable que bien decías, Alejandro. O sea, la metieron a lo mejor con calzador, porque tú te preguntarías, oye, yo soy una empresa que suministro personal de limpieza, ¿qué tengo que ver con prevención de lavado de dinero? Si lo único que lavo pues, son pisos y ventanas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan. La última reforma, o sea, para no hacer también esto muy cansado, pues la tuvimos el año pasado con la famosa incorporación de la retención del IVA. Eso ha sido lo más novedoso. Y como bien lo dijo Carlos, o sea, ha habido una tras otra, tras otra, tras otra, de tratar de regular y de hacerse llegar de información. La información ya la tienen. Desde el 2019 era una obligación que más bien estaba un poco en el back office de la empresa que era la del capital humano, la que suministraba el capital humano. ¿Por qué? Porque tenía que estar enviando informes, tenía que estar subiendo pagos del IMSS, tenía que estar subiendo ciertas obligaciones en un portal que no le funcionó la supervisión al Servicio de Administración Tributaria y terminó derogando la disposición. Entonces, supervisado estás y sobrado. Información la tiene a la mano. Entonces, yo creo que más bien, en vez de asustar con el petate del muerto, también como lo decía Carla, de esos riesgos de percepción altos, lo que debes de hacer es ejecutar lo que ya está, no tratar de cambiar algo que en esa curva de aprendizaje también te va a costar años. Y en cambio ya tienes tú acá un modelo que yo creo que funciona, porque tan funciona que cumplían. Y es así también, ellos mismos también tienen algunas estadísticas ahí medio locas, porque en la exposición de motivos de esta ley decían que había en el 2016 900 empresas que ofrecen servicios de subcontratación. 900 empresas, no son pocas.
en el 2016. Dice, de esas, 337 estaban reguladas o estaban registradas en la Secretaría del Trabajo. Luego dice, de esas 900, solamente 100 estaban dadas de alta en el IMSS. O sea, de 900 te queda una brechita de 100. Y luego todavía así como para la cereza del pastel, porque esa pirámide se la aventaron ellos, dice, de esas 100 solamente 40 pagaban impuestos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ellos están conscientes de que la regulación ahí está. Más bien lo que deberían de haber hecho es echar a jalar la maquinaria administrativa y tecnológica para que esto se diera, o sea, para que ellos vieran los resultados que necesitaban. Oye, Alberto, y ahí es cuando decimos, y las otras 800 y las otras 860 que sí conoces, ¿qué pasó? ¿Por qué no las fiscalizaste? ¿Por qué vienes a fregar ahorita con una reforma tan agresiva cuando sí sabes quiénes son, sí sabes en dónde están y sí sabes cómo fiscalizar, ¿no? O sea, eso de verdad, digo, mejor ni hubieran puesto las estadísticas, caray. No, creo que nos duele menos. No, y la verdad es que te deja mucho que pensar el actuar de la autoridad. O sea, porque en vez de que te dé un aliciente de que digas, oye, no, pues sí, realmente están haciendo las cosas bien, más bien lo que piensas es, oye, ¿por qué no estás haciendo tu chamba? ¿No? O sea, de algo que está excesivo. O sea, más de lo que es la Ley Federal del Trabajo, creo que todo el trabajo administrativo que lleva está excesivo el cumplimiento que debes de tener. Y sin embargo, pues, no obstante, todavía dicen, bueno, como es la 4T y debemos de hacer otras cosas novedosas, bueno, vamos a echar abajo todo lo que ya está, vamos a unificar esos criterios que tú dices, pero no sé si lo vayan a lograr. Eso es lo que me gustaría salir de aquí si llegamos a un consenso de si se va a poder lograr o no. Gracias, Alberto. Gracias, Carla. Qué interesante la información que nos comparten y principalmente la parte de estadísticas, donde podemos decir orgullosamente que CNI estamos dentro de esas 40 empresas donde sí estamos registradas, donde sí compartimos ante IMSS información precisa, donde sí entregamos la parte de impuestos que nos corresponde. Entonces, eso es un gran aliciente para todos nuestros clientes, para todos nuestros compañeros, colegas que están aquí presentes, que sepan, pues dentro de este gran mundo de las 900 empresas que mencionó Alberto, esas 40 mínimas, pues por lo menos hay CNI y 39 más, ¿cierto? Entonces, creo que esa es una gran ventaja. Y me hace concluir rápidamente, digo, y me adelanto al cierre, pero qué interesante entonces saber y conocer que sí existen estas regulaciones y que entonces, a fin de cuentas, yo que no conozco la información precisa, los tecnicismos y todo ellos, puedo quedarme tranquilo y consciente de que sí existe una regulación, de que ahora lo que está provocando gobierno y sus razones tendrá de ello es efectivamente lo que mencionabas, Carla, ¿no? Amedrentar, asustar, golpear por debajo, ¿no? Que a fin de cuentas eso en realidad es otro tema muy diferente a lo que de verdad nos antepone y nos debería de anteponer ante esto, ¿no? Que somos empresas organizadas, que somos empresas constituidas, que somos empresas que sí brindamos un servicio y que cumplimos a cabalidad con todas las normas y los regímenes que la ley nos obliga, obviamente. Entonces, muy interesante, muy valiosa la información que nos comparten. Me voy a hacer entregarles la tercera pregunta que tenemos por aquí y que tiene que ver con el tema y con el aspecto de seguridad social. Hablando del aspecto de la seguridad social, tanto del IMSS como la parte de Infonavit, obviamente, ha habido una confusión sobre el alcance de estas mismas figuras y la responsabilidad solidaria, lo mencionaron en un tema, en la primera pregunta, lo mencionó Carla también con esta de obligado solidario. ¿Nos pueden explicar un poco al respecto sobre este tema, por favor? Carla, adelante. Fíjate que, y seguimos hablando de lo actual, ¿eh? O sea, todavía no entramos a la pretensión de reforma, pero actualmente yo comentaba que la Ley Federal del Trabajo es muy clara en cuándo soy responsable solidario, cuándo soy patrón, porque me llega a nombrar patrón, ¿eh? ¿Cuándo me nombra patrón? Cuando yo no cumplí con que sea especializado, con que sean la totalidad de los trabajadores y demás, ahí no soy responsable solidario, soy patrón. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Caray, ¿qué hace de diferencia que me nombren patrón a que me nombren responsable solidario? Responsabilidad solidaria se da
cuando hay dos involucrados y el que está dando la cara principalmente, ¿no? O sea, el principal, que sería el que se dice patrón, no cumple. Y entonces, si no cumple, cae la responsabilidad hacia el que está recibiendo el beneficio, ¿sale? O sea, lo estoy tratando de explicar con palabras muy sencillas para que entonces entendamos que, ojo, entonces primero tiene que haber un incumplimiento. Si no hay un incumplimiento por parte del primero, nunca van a llegar a tocarte la puerta porque no tienen por qué tocarte la puerta. Así, voy a ponerlo en palabras fuertes, ¿eh? Así estés de la fregada y estés súper mal. No, o sea, a lo mejor lo están haciendo mal, tal vez, pero no van a llegar a tocarte la puerta porque entonces el otro responde, ¿sale? Eso es responsabilidad solidaria. Pero entonces cuando te nombran patrón, ahí sí cuidado, porque nombrarte patrón es, al no cumplir con todas estas características, no hay un proceso de responsabilidad solidaria. ¿Qué significa? Yo no voy a ir a ver si el otro cumplió o no cumplió, voy a llegar contigo directo. Y entonces, haya cumplido o no el otro, defiéndanse. Y entonces después lo vemos, pero por lo pronto tú eres el que me tienes que responder porque tú eres el beneficiario de los servicios. Y a quien voy a solicitar, exigir y demás es a ti. Y ya si quieres en un juicio, defiende que el otro hizo una parte y tú otra y bueno, ya defenderás lo que quieras. Pero de manera inmediata el que tiene el problema es el beneficiario. Por eso no podemos permitir caer en un artículo 15A de la Ley Federal de Trabajo para que nos llamen patrón y no responsable solidario. Y decíamos que hay unos que ni siquiera son, sí hay trabajadores incluidos en mi empresa, por ejemplo, simplemente sus servicios de contabilidad puede ser, ¿no? Oye, los servicios de contabilidad pues vienen, me hacen algunas cosas aquí en la oficina, pero pues se van, los elementos son del despacho que me lo hace y demás, esos ni responsable solidario ni patrón, esos ni siquiera juegan. Y entonces tenemos también esos tres niveles de responsabilidad, digamos, el que no tienes ninguna, en el que eres responsable solidario y en el que eres responsable al 100%. En ese entendido, y lo vuelvo a comentar, porque eso lo traslada al artículo 15A de la Ley del Seguro Social. Y entonces en el artículo 15A dice, de la Ley del Seguro Social, luego casualmente están todos en el 15, pero bueno, de la Ley del Seguro Social que nos dice, a ver, si caes en los supuestos que la Ley Federal del Trabajo dijo, entonces para ejecutar una responsabilidad solidaria hay un proceso específico que seguir. ¿Cuál es el proceso? Y fíjense otra vez, responsabilidad solidaria, el proceso es, va a llegar con el beneficiario, que es el que está recibiendo el servicio, le va a cuestionar lo de los trabajadores. Ese beneficiario basta con que tenga un contrato para que con ese contrato vaya y entonces atienda cualquier situación con el patrón original de los trabajadores. A menos que ese patrón original, después de una fiscalización, se determine que sí trae diferencias y no las atienda, entonces puede regresar conmigo como beneficiario. Pero si se fijan, es un proceso larguísimo que realmente, les voy a decir, yo tengo casi 20 años ya dedicándome al área laboral y de seguridad social y legalmente, nunca he visto el que finquen una responsabilidad solidaria. ¿A qué me refiero con legalmente? Sí he visto, y eso todos los días, que el IMSS llega, amenaza, amedrenta, te dice que te va a caer el chahuistli, que entonces y que un montón de cosas, todo el mundo se asusta y entonces acaba negociando con la autoridad. Pero eso no es legal. ¿Me explico? O sea, eso te fuiste por una vía corta, pero en mi opinión, corta, pero absurda, porque no te correspondía. Si tú tenías cómo demostrar, mejor vete a un juicio, dejas el precedente de que no, y entonces ya no te vuelven a molestar. El problema es que luego me asusto porque sí traigo ahí ciertas situaciones y entonces sigo el juego y en el seguir el juego, pues me están molestando cada año, cada 2 años o cada 3. Entonces, bueno, eso es lo que vivimos en la vida real. Yo estoy hablando por una parte de la legalidad, pero por otra parte sé cómo es la vida real también, ¿no? Y sé cómo es que se maneja el instituto. Entonces el instituto llega, amedrenta y hace y obtiene muchas cosas y así le han funcionado. Esa es la realidad, por eso lo sigue haciendo. Pero legalmente es muy difícil que te finquen, casi imposible que te finquen una responsabilidad solidaria, de verdad. En mi persona no lo he visto, sí he conocido un par de casos y los par de casos, entiéndanme que se fueron hasta Suprema Corte, ¿eh? Incluso uno de ellos estuvieron discutiéndolo hace 2 años con un tema de prima de riesgo de trabajo en la Suprema con el tema de si preponderancia o peligrosidad respecto a
CFE que contrató, y digo es público el caso, por eso comento de empresas, ¿no? CFE que contrató a una empresa que le hiciera ciertos servicios y entonces querían fincarle responsabilidad a CFE. Y entonces no pudieron. ¿Por qué? No porque CFE esté protegida y demás, no, por estas cuestiones legales que les estoy diciendo. Entonces, en ocasiones, el asustarnos nos lleva a una situación más compleja. Y en el caso del Seguro Social, lo que hace es vincular totalmente a esto, a la responsabilidad solidaria de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, Ley de Infonavit fue un poquito más agresiva, porque Ley de Infonavit lo que hizo fue manejar la misma tendencia que traía el Seguro Social, pero le agrega un paso más y dice, es que tú en los IRESOs que me tienes que presentar información, avísame desde ahorita cuando seas un patrón sin trabajadores. A mí me encantó ese concepto, ¿eh? O sea, dije, caray, patrón sin trabajadores. ¿Quién diablos es un patrón sin trabajadores? Que no para ser patrón y ganarte ese título tienes que tener un trabajador. Es como decir, dime cuándo eres padre sin tener hijos. Caray, o sea, es lo mismo, ¿no? Es como no se puede. O sea, no se puede. Entonces, el tema es, ¿por qué lo puso? Porque justamente estaba pensando en la figura en donde está diciendo, no soy el patrón, pero sí estoy recibiendo el beneficio, y muchos cayeron en la trampa, ¿no? Y de ahí se vino una fiscalización de parte de la ley del Infonavit. Y entonces en el Infonavit digo que se va un poquito más allá, porque normalmente la triangulación es 3 personas involucradas: el beneficiario, el trabajador y el patrón de este trabajador, que es contratado por el beneficiario, ¿no? Pero sabemos que hay muchas figuras mucho más creativas, y entonces hay involucradas a veces 4, 5, hasta 6 figuras. El Infonavit sí prevé esa parte, en donde dice, a ver, a mí no me interesa que el contrato tú lo tengas con pero y me mande a un trabajador. No, porque resulta que a su vez contrató a otro, que ese es el que manda al trabajador. Entonces ya me empezaste a meter muchas más personas involucradas, y el Infonavit sí lo está previendo, no de la mejor manera, pero un poquito más. Entonces, al final del día, insisto, en cualquiera de las figuras que utilices, el tema que tendremos que cuidar es no caer en que me puedan nombrar responsable solidario. Y para ello, insisto y lo reitero y lo subrayo porque es la base hoy, no caer en el artículo 15A, sale de la Ley Federal de Trabajo. Si tú no caes en ese artículo, tienes muchos elementos como poder ganar un caso, ¿no? Básicamente. Gracias, Carla. Alberto, adelante, tu opinión, por favor, al respecto. Bueno, desde lo fiscal, en el Código Fiscal de la Federación desde el 2019 se han empezado a hacer ciertas modificaciones justamente para poder abrazar ese tema de los responsables solidarios. ¿Por qué? Porque como bien lo decía Carla, muchas veces hay tantos brincos de por medio que se pierde, pues, por un decir, la secuencia. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, voy a hablar de lo actual y voy a empezar un poco a hablar de la reforma. Ahorita el Servicio de Administración Tributaria, sobre todo, tiene un arma muy, muy eficaz que le ha servido también en su fiscalización, que es el artículo 69B. ¿Por qué? Porque todo lo que le huela mal al SAT, o todo lo que aparentemente no le coincida con sus estadísticas, con sus parámetros, con sus algoritmos, le dice, esto es un acto simulado, y con eso va para abajo todo. Entonces, de cierta manera no necesitaba los responsables solidarios porque tenía ese as bajo la manga. Sin embargo, ahorita, en la actualidad, como bien lo comentaba, ha venido haciendo diversas modificaciones para poder encuadrar a los responsables solidarios, ya sea socios, ya sea socios accionistas, apoderados, etcétera, y poderlos también meter en el juego de la fiscalización. Entonces, para entrar un poco a la reforma, acá en la reforma sí se prevé ya un responsable solidario si en dado caso esa empresa de subcontratación incumple con los pagos de IMSS, de retenciones, de impuesto sobre la renta. Ahí sí los va a meter en un juego a ambas partes. O sea, entraría tanto la empresa de subcontratación como el beneficiario del servicio. Entonces, ya a lo mejor me metí un poquito en el tema de la reforma, pero sí hay ya ahora una nueva variante o un nuevo jugador para este tema, que es justamente en temas de subcontratación, que la persona que recibe el servicio pueda ser un responsable solidario. Entonces, a lo mejor ahí
pues también van a empezar a cambiar un poco las reglas del juego. ¿Por qué? Porque pues, comentábamos de 900, a lo mejor van a quedar nomás las 30, nomás van a quedar las 40, ¿no? Entonces, ahí es donde, justamente es donde empiezan a apretar las pinzas en temas ya más de carácter, ya dejándolo el carácter administrativo, ya más bien metiéndolo en un tema ya judicial. Entonces, ahí es donde la autoridad, con ese as bajo la manga y muchos otros que vamos a ver más adelante, pues es como planean ahora fiscalizarte, o ahora también que te la piensas un poquito más, o que también verifiques con quién vas a contratar un servicio de esta índole. Bien, Alberto, muy interesante, muchas gracias. Y hablando desde la parte laboral, surge otra pregunta. ¿Cuál es la propuesta que la reforma prevé? Se ha escuchado que prohíbe por una parte, pero también que regule el servicio especializado. Entonces, sobre esta disyuntiva que pudiera existir, surge la duda y obviamente la inquietud también. ¿Pueden compartirnos al respecto de cómo aplicaría o cómo aplicará la reforma en este caso una vez que ya sea aprobada? Mira, como está el día de hoy, tenemos la prohibición tajante de la prestación de servicio de personal. Es decir, no se podrá contratar servicio de personal, pero hace una distinción. Es decir, no se considerará prestación de servicio de personal cuando sea especializado. Entonces, hace esa como separación, que al final del día es prestación de servicio de personal, que de repente les digo que a veces Claro. sus redacciones, ¿no? Pero bueno, dice, no se podrá servicio de personal. Bueno, sí cuando sea especializado. ¿Qué se entenderá por especializado? Nos pone una serie de procedimientos, más regulación al respecto, en donde nos dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de que te verifique si el tipo de servicio que tú prestas es especializado o no. No han dado los criterios, ojo, porque ya he visto circular en las redes algunas cosas y no es cierto, no tienen ningún criterio aún. En los siguientes meses posteriores a que se apruebe la reforma, se darán a conocer los criterios que tomará en consideración y el procedimiento. Se supone que tienes que ir, llevar alguna documentación, no sé cuál vayan a pedir, van a analizar si eres especializado o no y al final te van a dar un documento en donde acrediten que tú eres una empresa que da servicios especializados. Yo nada más ahí quiero hacer un paréntesis, porque para mí hay un hueco terrible ahí, ¿eh? ¿Cuál es el hueco? Ok, qué padre, ya le dijiste al prestador de servicios que es especializado, pero pone otra restricción. Y la otra restricción es que el objeto social de quien recibe el servicio no puede ser, o sea, no puedes contratar personas que hagan lo mismo que tu objeto social. A ver, entonces, a él le da la autorización, pero a mí no. Y a mí, ¿quién me lo regula? No lo está regulando. Creo que ahí es el hueco. En mi opinión, en todo caso debió de haber sido al revés. Los que quieran contratar prestación de servicios vayan y soliciten una autorización para que les garantice que un documento dijo la Secretaría que sí lo podías haber contratado porque ya hizo un análisis de tu objeto social contra la especialización. Ese es, para mí, es la mejor forma de garantizar el que estemos seguros. ¿Cómo están pasando según lo que proponen? Imagínate que yo soy una empresa que me dedico a limpieza. Y entonces, pues soy especializado y me van a dar mi carta de especializado. Yo se la voy a entregar a mis clientes y entonces mis clientes se supone que con eso, y ya lo platicará Alberto más adelante en materia fiscal y demás, la deducibilidad, acreditamiento y todo me va a servir. Incluso ante el Seguro Social también no voy a tener bronca. Va, porque ya tengo una carta que dice que mi cliente ya sacó una carta de especialización. Pero, ¿qué pasa si yo, mi objeto social es limpieza? También soy una empresa de limpieza y entonces subcontraté personal de limpieza. Ah, caray, no, ahí de todas maneras ni es acreditable, ni es ¿cómo se dice? Deducible, y de todas maneras si eran tus trabajadores, a ver, pero eso no me lo dijiste allá en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo nomás estás hablando de alguna manera, o sea, no me pusiste esa regulación. Por eso creo que está torcido el entendimiento de la autoridad en a quién le debe de pedir esa autorización. Yo considero que la autorización la debiera de solicitar el que va a recibir el servicio y no quien lo va a prestar, porque así me lo estás vinculando. Al que no va a ser deducible, al que no va a ser, voy a ser yo. Les pongo un ejemplo. Tengo un caso de una empresa que se dedica a la docencia, ¿no? O sea, dan clases de inglés.
pero el 80% de sus clientes son universidades, ¿sale? Que dan clases también. Entonces, me dicen, ay, voy a desaparecer. A ver, no, calma, respira. No vas a desaparecer. ¿Por qué no? Porque tú no solo le das clases en una universidad. Tú das clases a unas universidades más a las empresas, más a personas que llegan y te contratan. Lo que tienes que revertir es que tu 20%, que son esas personas, las cambies al 80, no al 20. Esa es tu situación. Ahora cambia tu mercadotecnia y cambia toda tu estructura para que entonces modifiques la cantidad ¿cómo se llama? Más bien el tipo de clientes que tienes. Pero no vas a desaparecer, por supuesto que no, no van a desaparecer las prestaciones de servicios de personal, siempre y cuando sean especializados. Y entonces, ¿quién tendría el problema en todo caso? La universidad. Si te contrata a ti, sí le pueden cuestionar a ella porque tú vas a tener tu carta, tú no tienes bronca y tú síguele facturando y tú sigues haciendo. La bronca ahora va a ser de la universidad que acredite que lo que ella está haciendo no es parte de su objeto social. ¿Y qué crees? Sí lo es. Entonces, sí va a ser difícil que aquella lo pueda acreditar y ella es la que tendría el problema. No tú, pero tú no te preocupas. Y no estás hablando ni de un tema de defraudación ni de un tema de nada. No tú, el otro. Entonces, por eso digo que para mí está torcido el entendimiento de la autoridad de a quién le debería de otorgar esa carta, ¿no? Entonces, bueno, esas son las figuras que hoy tendríamos en caso de que hubiera una reforma. Una, el que tengamos muy claro, y entonces yo a lo que los invito en lo personal, a que revisen sus objetos sociales, porque se acostumbra a hacer objetos sociales tan amplios que, bueno, hasta si eres un despacho, te ponen por ahí que puedes hacer helicópteros, pues, ¿no? O sea, te ponen cosas de verdad que dices, de verdad ni siquiera tiene nada que ver con tu... Es que no vaya a ser que algún día, si va a ser algún día, haces otra acta, cara y te cuestan lo que te cueste, ¿no? Si, la cantidad que sea, te va a salir más barato pagar la modificación al acta que pagar una consecuencia por haber dejado objetos sociales tan abiertos. Y eso no nada más con el proyecto de reforma, ¿eh? Hoy, como estamos, muchos de los casos que podemos llegar a perder es por los objetos sociales de las empresas, porque no están claros y porque entonces empiezan a facturar cosas, también quiero entrar en ese detalle en paréntesis. En ocasiones facturamos a capricho de clientes, aguas, porque entonces ya facturé lo que el cliente quería que le facturara, pero mi objeto social no me lo permitía. O mi giro ante Hacienda no estaba así. O mi prima de riesgo de trabajo no era conforme a eso que estoy timbrando. Tengan mucho cuidado. Hoy decíamos, hace un momento con lo que platicaba Alberto, ¿no? De que la autoridad, la verdad es de que ahorita se está haciendo taruga con la fiscalización y por eso nos está queriendo decir, se elimina la prestación de servicios de personal. Pero no va por ahí. El tema es que sí la autoridad hoy tiene todos los mecanismos para con 1 o 2 clics darse cuenta de todo lo que estás viviendo. Y ahí es en donde tenemos que tener cuidado. Muy interesante, Carla. Alberto, adelante, por favor. Ese tema también, cuando yo estaba analizando esta propuesta de reforma, fue justamente lo que más me llamó la atención. O sea, de que se venía un problema justamente en el que recibe el servicio para ver su objeto social. Eso creo que va a ser un verdadero dolor de cabeza, porque como bien lo comenta Carla, o sea, hay empresas que, sobre todo las que ya son muy antiguas, te estoy diciendo ya antiguas del 2000 para atrás, o sea, que traen casi que hasta pueden bajar la luna, partirla en lo que sea y comercializarla. Entonces, eso es algo de lo que también muchas de las reformas a partir del 2016 en materia fiscal ha venido a modificar. El que se estén haciendo cada vez más cortos los objetos sociales, más centralizados y más de acuerdo a lo que tú estás realmente haciendo de negocios. Y eso va emparejado también con la manifestación que tú le das de actividad a la autoridad. O sea, la actividad que tú estás reflejando en el RFC debe de coincidir también con lo que estás haciendo, con lo que estás facturando y con el tipo de prestación de servicio que estás contratando. Entonces, ahora nos vamos a otro tema también que viene siendo un tema de materialidad, que eso ya es algo nuevo a partir de este 2020, que es que la autoridad antes lo que buscaba es que coincidiera todo eso. O sea, tu objeto, tu estatuto social coincidiera con lo que tienes en el SAT, coincidiera con lo que haces y coincidiera con lo que facturas. Entonces, ahora ya la tiene más fácil, porque antes, para comprobarte esa materialidad,
pues te tenías que ir a un juicio. Te tenías que ir a un juicio que era largo y que por lo general casi siempre se acreditaba. Ahora ya no. La autoridad de cierta manera lo puede suponer y te dice, no, es que tú lo que haces, lo que tienes y al final lo que entregas no coincide con lo que tienes a lo mejor en tus estatutos sociales y ahí te metes en un problema. Entonces yo creo que también esa sería como la primera recomendación antes de que se apruebe esta reforma. Primeramente, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Tienes que checar primeramente los objetos sociales, el objeto social que está realizando, para ver si es cierto que va a ser un match con la subcontratación que vas a tener o que estás teniendo ahorita. Y ya sobre eso empiezas todo ese mecanismo. Porque sí, en materia de impuestos, por un tema de un acta que tengas mal redactado o algo, te puede meter en un problema muy serio, porque estamos hablando de deducibilidad de cantidades importantes y de acreditamiento de IVA, que es también sobre otra cosa que también le duele mucho a las empresas. Si me dejan ahí nada más antes de pasar a la siguiente. Adelante, Carla, por supuesto. Con esto que acaba de decir Alberto, de verdad, nos encontramos en la práctica y seguramente a Alberto ya le ha pasado también varias veces, en donde hasta que no esté el problema, que ya te metes a darte un clavado en todos los documentos, es cuando te das cuenta de estas inconsistencias, ¿no? Y sobre todo, que no nada más vean los objetos sociales. Yo insisto en lo que comentaba hace un momento, que tu objeto social, el giro ante Hacienda, la prima de riesgo ante el IMSS, qué declaraste en el impuesto sobre nómina también, a qué te dedicas, o sea, que todo coincida. Un tema de congruencia fiscal, ¿no? En todos los sentidos. Y yo les dejaría de tarea, si es que no se han metido a revisar estos conceptos que son, entre comillas, novedosos. Digo, es algo que toda la vida ha existido, pero hoy le ponen conceptos y nombres, si gustan, y sobre todo ante los tribunales han estado muy difíciles con estos conceptos. Materialidad, razón de negocio, sustancia económica. ¿Qué son estos conceptos, no? O sea, ¿qué son y cómo los vas a aplicar en tu empresa para que entonces tengas todos los elementos para que el día de mañana puedas defenderte? Porque esas tres bases de definición que les acabo de comentar son la base de la defensa fiscal hoy en día, ¿no? Esos tres elementos: materialidad, razón de negocio y sustancia económica. Si no los tenemos claros, hay que ver entonces qué nos está faltando. Y sobre todo es parte de eso, el ver esas congruencias fiscales en todos los actos que hacemos dentro de una empresa, y más porque las empresas, yo es la parte que les digo, a ver, no es de que estemos mal o del todo mal, pero documentalmente sí. O sea, documentalmente, operativamente a lo mejor todo está padrísimo, pero documentalmente adolecemos de muchos elementos que hacen huecos en un engranaje a la hora de querer hacer una defensa en las pruebas. Y en ese engranaje me faltaron 2 o 3 dientitos, híjole, pues a lo mejor la vas a acabar ganando porque forzaste la maquinaria y la ganaste, pero en una de esas la truenas. Y entonces tu defensa es en base a esos engranajes perfectos documentales, sobre todo documentales. E insisto en que adolecemos mucho de eso. Lo platico ahorita como un paréntesis de algo muy básico que nos está pasando ahorita con la pandemia y que las repercusiones las vamos a ver por ahí del 2025, que a la autoridad regrese y sobre todo el IMSS que llegue y diga, ¿te acuerdas lo que hiciste en 2020? ¿Te acuerdas todos esos despapalles que traes con los trabajadores? A ver, tráeme los documentos, ¿no? ¿Por qué le seguiste dando puntualidad de asistencia si estaba en home office? Demuéstrame, no digo que no, pero demuéstrame los documentos con los que acreditas que tenía puntualidad de asistencia, porque si no, entonces es sueldo. Y así como eso, les puede decir un sinfín de cosas que hacemos en la práctica por salir al problema del momento, pero que entonces no documentamos. Un tema indispensable, un compliance de verdad, vale la pena que lo analicen, en donde analicen si todos sus documentos están en regla, hablando desde la base, pues, del objeto social de una compañía, ¿no? O sea, desde ahí. Y aunado, o sea, poniéndole un poquito más, también sobre todo esas evidencias que se generan, o sea, esas evidencias que se van generando las mismas empresas, también tienen que tener o sea, tienen que estar bien soportadas. O sea, porque, digo, ese tema de puntualidad de asistencia que mencionas, Carla, es fácil que te lo tumben, simplemente porque, pues bueno, tendrías que hacer una reunión todos los días, nombrar lista y grabarla, ¿no? A lo mejor así lo puedes hacer. O sea, pero de otra manera,
ese tipo de evidencias es lo que tienes que tú que elaborar o te las tienes que ingeniar para justamente contar con esa razón de negocios, con esa materialidad que busca la autoridad y poder también sacar adelante el problema. Entonces, sí es muy importante ese tema del compliance. Creo que ese tema del compliance o del cumplimiento normativo va a trascender en algo muy grande. O sea, yo lo veo todos los días cuando me pongo la cachucha de PLD, de prevención de lavado de dinero. Pues bueno, de ese tema se habla mucho. Pero sin embargo, todos esos controles internos ahora ya están migrando, o sea, a temas fiscales, a temas de seguridad social, y de hecho, o sea, es también para que se genere una mejor cultura de cumplimiento y una mejor cultura organizacional dentro de las empresas. Entonces, ahí es donde ese paréntesis, pues yo creo que más bien sería ya otro tema a tratar en un futuro. Gracias por sumar a esta misma pregunta y con los comentarios adicionales. Yo me subo y me sumo al barco y les comento entonces a todos nuestros clientes, a nuestras compañeras, compañeros, que si tuvieran o si tienen alguna duda, les acaba de surgir esa inquietud específica de saber cómo tienen la parte de sus objetos, la parte documental que bien mencionaba Carla, pues para eso está CNI también, o sea, a fin de cuentas CNI es la parte asesora que de una manera u otra les acompaña a nuestros clientes para que esta correlación sea lo más sana posible. Entonces, estamos abiertos para que se acerquen, nos pregunten, nos consulten y junto con este gran equipo de expertos que tenemos, que son asesores en grandes temas, también tenemos asesores en la parte laboral específicamente, pues podamos ayudarles a resolverles esta posible situación y que, insisto, sigan teniendo ustedes esta tranquilidad de que están en línea y en forma conforme a lo que corresponde de momento en base a las leyes que nos están rigiendo. Muchas gracias. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y esta tiene que ver con la parte fiscal. ¿Pudieran explicarnos, por favor, de forma general, los cambios y afectaciones en materia fiscal, tanto en la parte de CFF, LISR y LIVA, tomando en consideración también los tiempos de la pretensión de entrada en vigor de esta posible ley y los transitorios que posteriormente se manejan ante la Ley Federal de Trabajo? Ok, bueno, creo que aquí ya Carla me dejó solo. Inicies, Alberto. No, o sea, los principales cambios en materia de código fiscal, pues era esa responsabilidad solidaria que hablábamos. O sea, ¿de qué? De que ahora sí, pues, así como estás en una empresa de subcontratación, bueno, pues tú también vas a ser responsable de los actos que se hagan entre ustedes. Entonces, digo, esa sería, pues, la consecuencia más apremiante. Para el tema de impuesto sobre la renta, sería la no deducibilidad de esa prestación de servicios. O sea, eso ya es algo que ya venía. O sea, simplemente nomás lo recalcan otra vez con negrita, subrayado, etcétera, marcador. ¿Por qué? Porque eso ya venía en una disposición que decía que si tú no cumplías con cierta información, esa no deducibilidad de los sueldos, pues iba a ser tajante. Entonces, pues bueno, ahora simplemente le quitan todo ese tema de cumplimiento y le ponen, ok, si esa empresa de subcontratación no cumple o no cumple con los impuestos o también estás vinculado, bueno, aparte de que tú vas a ser el responsable solidario de los actos del otro, también es en automático es de que no pueda hacer deducible esa prestación de servicios. Entonces, bueno, con eso nos trae otro tema que es el impuesto al valor agregado. Te dice, oye, entonces también, como el impuesto sobre la renta, que es el de arriba, ya te dice que no, pues bueno, tampoco te voy a dejar acreditar la parte del IVA. Sin embargo, aquí hay una cosa que está medio rara, porque si tú pagaste la retención, oye, ¿y esa retención qué? ¿Me la vas a devolver o qué va a pasar, no? Pues ese dinero ya se fue como un impuesto definitivo. Entonces, digo, eso es algo que no está contemplado. Y aparte, pues también le agregan multas. O sea, ¿por qué? Porque esos prestadores de servicio, ahora volviendo al tema de esas empresas de subcontratación, pues van a tener que estar siguiendo presentando información. Eso no se lo quitaron.
O sea, dice que todavía tienen que estar presentando información de los pagos, información de los comprobantes de nómina, etcétera. Sin embargo, ahora le establecen una multa que va de 150,000 a 300,000 pesos por no proporcionar la información cuando la autoridad se lo requiera. Entonces, ahí es también donde ya este tema de la subcontratación, como bien lo decía Carla al principio de la plática, pues se vuelve de cerrar filas a favor de este tema. Entonces dicen, bueno, o sea, yo creo que la multa pues es bastante disuasoria, porque si te piden 3 veces al año información y tú no se las proporcionas, pues échale, ¿no? O sea, yo creo que más bien el negocio te lo truenan, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza una empresa seria. Una empresa seria es cuando empieza a medir sus riesgos y empieza a decir, oye, no, pues sabes qué, yo quiero subcontratar con alguien que sí cumpla con todas las de la ley y que sí tenga todas las características que yo necesito para cuidarme. No las características que el proveedor señala que tiene, sino lo que yo necesito para estar tranquilo, que cumplo. O sea, que cumplo con las leyes de seguridad social, que cumplo con lo fiscal y que aparte no voy a tener un sobresalto en el futuro. ¿Por qué? Porque también en este tema le puede solicitar a las dos partes la información, que ya la va a tener, o sea, porque se cruza de manera automática. Al momento de que se timbra la factura, se timbran los comprobantes de nómina, pues ya se sabe con quién estás tratando. O sea, ya sabes el cliente, ya sabes quién es el proveedor. Simplemente, por lo único que va a hacer es un medio de fiscalización. Entonces, ahí es donde empieza lo escabroso, no, porque no es un tema nuevo. Simplemente está dejando el camino bien, bien claro por dónde vas a circular si en dado caso decides tener esa subcontratación y si en dado caso tu proveedor de este servicio resulta que no era tan eficiente como te dijo, ¿no? En el tema administrativo. Entonces, no sé ahí, Carla, si quieras sumar algo. Fíjate que lo único que a mí me gustaría nada más recalcar y que fue parte por lo que se extendió el tema del análisis de la subcontratación es la incompatibilidad de plazos. Y esa incompatibilidad de plazos la quiero recalcar porque muchas veces cuando hemos estado dando pláticas de este tipo en un proyecto de reforma que no ha sido aprobado y que no sabemos cómo va a salir, sí me han cuestionado, pero entonces, ¿para qué estamos hablando de esto si todavía no es, no? Yo creo que es bien importante que nos hagamos una introspectiva, que esto es un ejercicio de introspectiva para analizar cómo estamos y les voy a explicar el por qué. Los cambios los tendríamos que hacer ahorita antes de que entre la reforma, no cuando la reforma llegue. Si te esperas a que la reforma llegue, ya cruzas una línea que es principalmente que ya quieren dejarla como defraudación, etcétera, súper agresiva. Por eso quiero platicar de esto de los plazos y por qué es importante que estemos el día de hoy ustedes y nosotros aquí platicando este tema. Resulta que en Ley Federal del Trabajo, bueno, todas las leyes, se reforman 6 leyes. ¿Cuáles? Bueno, 6 normativas, porque una no es ley, es un código, ¿no? Pero 6 normativas. Ley Federal del Trabajo, de ahí parte todo. Ley del Seguro Social, ley del Infonavit, para efectos de Seguro Social. Código Fiscal de la Federación, ley de ISR y ley de IVA. 6 normativas que se van a reformar al mismo tiempo. ¿Y qué quiere decir? Que si dicen, al menos como venía ahorita, si dicen, mañana entra en vigor, mañana entra en vigor. O sea, y entran en vigor todas. ¿Ok? En los transitorios se hablaron de 3 plazos desfasados. ¿Cuáles son esos 3 plazos desfasados? El de Ley Federal del Trabajo, que va a tener 4 meses posteriores a que entre en vigor para darnos los lineamientos para cuál va a ser la carta que van a necesitar las empresas especializadas para decir que son especializadas, de las que ya hablé hace un momento. Pero, sin embargo, en ley de IVA, en ley de ISR y en Código Fiscal no prevé estos 4 meses. Y entonces allá la ley entraría en vigor ese día y ese día dice, mañana ya quiero la carta y mañana ya quiero que estés bien y mañana ya quiero que estés. Oye, pero espérame, ¿cómo te voy a dar algo que ni siquiera me pueden dar porque ni siquiera hay un lineamiento? Y pretendían, estuvieron tercos, ¿no? En ese sentido, y decían, para mí, si mañana no cumple, entonces ya no es acreditable y ya no es deducible. Ah, caray, pues para empezar, se hubieran llenado de amparos, para empezar, ¿no? Pero bueno, con independencia de eso, no daban los tiempos. Bueno, ley del Seguro Social,
y ley de Infonavit, misma situación, entran en vigor inmediato, pero para efectos de seguridad social, otorgan 120 días hábiles para que las empresas que tenían registros patronales únicos como outsourcing desaparezcan esos registros patronales únicos porque ya no son prestadores de servicios de personal y entonces queden en un solo prima de riesgo de trabajo de acuerdo a la especialización que decidieron quedarse, ¿no? Por ejemplo, había prestadores de servicios que en una sola empresa tenían albañiles, de limpieza, administrativos en una sola empresa y tenían entonces 3 registros patronales con 3 clasificaciones distintas. Al desaparecer la prestación de servicios ya no se necesita esto, por lo tanto lo elimino y ¿cómo te vas a quedar? Como construcción, como limpieza o como administrativo. Decide una porque no puedes hacer las 3, ¿no? Básicamente eso es lo que más o menos habla. Entonces, bueno, de esa dan 120 días para que ocurriera. Y la otra es que en el tema de sustitución patronal, que también es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque el tema de sustitución patronal no se va a configurar si es que no hay de por medio traslado de bienes. Y entre prestación de servicios de personal, lo único que trasladarías en todo caso son personas, no bienes. Entonces, ahí ya estaríamos en un problema. Esta incompatibilidad, una en conceptos y dos en tiempos, nos hubieran llevado a la autoridad en temas de amparos y de demandas, pero a nosotros en un tema de riesgo fiscal muy alto. Por eso es que se para todo y entonces recapacitan y entonces estamos viendo ese proceso, ¿no? Otra de las cosas que hacen que pare esto es el tema del PTU, que también ya se ha discutido. Hubo un parlamento abierto toda la semana pasada, en donde cada cámara dio su postura, dio sus explicaciones. Salió la secretaria de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tajantemente a decir, no se quite el PTU y no se baja, ¿ok? Yo en algún momento, cuando recién salió la propuesta, las primeras pláticas que daba, yo les decía, ya ahorita lo ratifican, ¿no? Pero yo les decía, no van a quitar el PTU. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede quitar? No digo que no lo puedan quitar, ¿eh? Pero en esta ocasión no, porque no implica nada más una reforma de leyes, implicaría una reforma constitucional, porque es un derecho desde la Constitución, no lo pueden quitar. No así, no como quisieran hacerlo, ¿sale? Sí lo pueden llegar a quitar, pero entonces tendrían que hacer todo un proceso mucho más complejo, porque es mover constitución, mucho más complejo para poderlo avalar, cosa que de manera inmediata o a corto plazo no lo veo posible, no se puede quitar. Tampoco pueden quitar que sea un 10%. No se puede. Yo lo explicaba desde el inicio, ¿no? O sea, les digo, desde que platicaba de estos temas. No se puede, ¿por qué? Porque también desde la Constitución está escrito que es una comisión quien va a determinar el porcentaje, no una autoridad, una comisión formada de tal y cual manera y que cada 10 años sesiona y que, ¿qué creen? En agosto del año pasado acaban de decir que seguía siendo un 10% durante otros 10 años. Entonces, tendrías que volver a constituir la comisión, volverla a generar cuando no está permitido porque no está en los estatutos que puedan ser extraordinarias. Habla de 10 años cada 10 años y ya pasaron. Entonces perdimos nuestra oportunidad. Tendríamos que reformar, insisto, Constitución para poder hacer eso. Y eso es lo que veo menos viable posible. ¿Qué sí veo viable? Porque eso sí lo puede hacer la ley, toparla. La ley sí puede toparla. Y lo tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos topes con algunos supuestos en donde, por ejemplo, para los que son de confianza, tenemos topes para los que se dedican a que obtienen el ingreso de su propio trabajo, que es un mes de salario, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí lo veo muy viable. Entonces, efectivamente, no van a quitar ni el 10% ni el PTU como tal, no lo creo posible, siendo honesta, lo reitero. Hoy ya salió la secretaria a darme la razón, ¿no? Y menos en una era política de la que estamos viviendo, mucho menos, ¿no? Entonces no creo que esa sea una opción, pero sí creo que pueda ser viable el hecho de que la toquen. Entonces está en pláticas y eso es lo que tenemos hasta ahorita, aún no está definido. Depende de eso y de que muevan los tiempos, es de que procederá o no esta reforma y cómo nos va a afectar. ¿Por qué es importante que estemos platicando esto el día de hoy? Para que entonces de verdad no dejen pasar el tiempo y no se estén esperando sentados. Ah, me espera que salga la reforma para ver qué hago. No, hay cosas que ya puedes actuar con o sin reforma y que no te van a hacer daño, ¿no? Y entre ellas decíamos hace un momento, verifica los objetos sociales, lo que acaba de decir Alberto, alinea tu objeto con lo que estás queriendo hacer desde ahorita. Si no pasa, pues de todas maneras no te perjudica hoy. ¿Me explico? Pero si pasa y te esperaste, ¿sabes cuánto tiempo te va a llevar
al menos para que el notario te haga los cambios posibles y entonces se registre en público y todo lo que implica, híjole, me voy a ir bien rápido y con lana, ¿eh? O sea, con lana, soltando lana por todos lados para hacerlo rápido. Digo, yo sé que no pasa aquí, pues, pero imaginen que sí. Y rápido y con lana, híjole, una semana, 15 días. Y esa semana, 15 días, ¿qué pasó? Sigues teniendo trabajadores con prestación y entonces puedes caer en el supuesto. Y si caes en el supuesto, no importa que a la semana lo corrijas, ya caíste en el supuesto. Son las cuestiones en donde sí vale la pena que ahorita se sienten a analizar. ¿Qué opinas, Alberto? No, y es un mes y medio a partir del 1 de febrero, porque recuerda que ahorita todavía sigue cerrado. O sea, es que eso es otra cosa que te iba a comentar. O sea, ahorita todos los tiempos, o sea, si deseas hacer algo interno, o sea, si quieres hacer modificaciones en ya sea documentales, en control interno o algo, o sea, es un buen momento para hacerlos internamente y luego ya después realizar todo el proceso jurídico legal, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque recuerden también que ahorita los tiempos de las autoridades son más lentos de lo que habitualmente son. Y digo, sí es cierto lo que comentas, Carlos. O sea, si te esperas al último día a que salga la reforma, o sea, te va a agarrar la reforma con los dedos en la puerta y no te va a quedar más que el machucón. Simplemente, cuando esto se estaba gestando, o sea, esta reforma salió por ahí de noviembre y es por eso que traían esos términos, los traían pum, 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 rapiditos. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, la aprobamos en diciembre, sale el primero para su aprobación y reforma todo. Que eso es algo que, digo, la van a empezar a discutir el mes que entra. Pero de ahí a que se apruebe, yo creo que a lo mucho 2, 3 meses y empieza, ¿eh? Porque esta reforma sí la sacaron un poco al vapor. Un mucho al Gracias. vapor, no un poco, un mucho al vapor. Mucho. Rescato entonces, y es algo que siempre nos dicen nuestros contadores a nosotros empresas, que trabajemos sobre la parte de la prevención, obviamente, ¿no? O sea, aquí esto es lo rescatable. Efectivamente, no sabemos si se va a ejecutar esta nueva normativa, esta nueva ley, y si se ejecuta a partir de cuándo, lo acaba de mencionar Alberto, cuáles son las posibilidades o las probabilidades de que pudiera arrancarse 2, 3 meses. Sin embargo, lo mencionaron ambos panelistas, no esperarnos o sea, no quedarnos sentados podemos ir trabajando, podemos ir revisando nuestros objetos sociales principalmente para prevenir esa parte. Y si sucede o no sucede, como lo mencionó Carla, también lo mencionó Alberto, pues nada pasa. Y a consecuencia de que si sucede, pues ya estamos protegidos y sería una complicación o un problema, literal, menos. Entonces, eso es lo rescatable en este momento de lo que sí se puede ir trabajando. Vámonos entonces con la siguiente pregunta, y es en tema de seguridad social. Obviamente sabemos que habrá algunos cambios también por ahí por la parte de IMSS y Infonavit, obviamente. ¿Cuáles pueden ser estos cambios que se pueden avecinar? Adelante, Carla. Comentaba hace un momento, ¿no? Que los cambios serían, para mí, el más radical y el que pudiera ser muy fuerte es el de la eliminación de los registros patronales únicos, que eso nos llevaría, pues, a probables aumentos en costos por la prima de riesgo de trabajo, ¿no? Ese es el más importante. Pero también el tema de la sustitución patronal nos afectaría bastante, que aunque es un tema que nace de lo laboral, nos afectaría en tema de seguridad social. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos el que no se configura como sustitución patronal, por lo tanto, entonces, ¿qué es? Porque eso me encanta. No es sustitución patronal, pero ya lo hice y entonces, ¿qué fue, no? Y entonces entra en haber transgredido derechos de trabajadores con todo lo que esto implica. Y entonces son en materia tanto laboral como de seguridad social. Entonces, ahí le abrimos la puerta al organismo de seguridad social, en este caso el IMSS o el Infonavit, para que entonces venga a hacer un acto de fiscalización en donde pretendiera hacer cobros, ¿no? O revisiones, pues, innecesarias. Entonces, creo que estas dos afectaciones, tanto en los tiempos como en la eliminación del registro patronal único y la cláusula esa, la verdad es que nada más le agregaron 2 líneas más a un artículo que fue el de, bueno, pero para que sea sustitución patronal transmite bienes,
sí lo veo complicado en costos, ¿no? Porque lo que te va a llevar es esto. Y hablando de lo que dijo Alberto, totalmente, ¿no? Una sustitución patronal, por ejemplo, a quererla hacer ahorita, olvídalo. Sigo, si normalmente te lleva mes y medio, 2 meses, aquí nos va a llevar 6, porque la verdad es que sí, las autoridades no están lentas, en ocasiones están hasta cerradas, ¿no? Por ejemplo, ahorita tribunales laborales, para poder hacer sustitución patronal, uno de los procesos es avisarle a la Junta, no está. Entonces, y no está al 30, se supone que al 31 de enero, pero acaban de, en Radio Pasillo, déjenme les cuento que acaban de decir que va a ser hasta febrero. Entonces, imagínense, hasta febrero nos vamos y así no le hemos ido llevando. Creo que en algún momento yo les decía que esta reforma, más que incomodarme en el aspecto de lo que dice, porque para mí ya estaba dicho y entonces de todas maneras si estás haciendo las cosas medianamente bien no vas a tener un problema aún con la reforma, nada más si tienes que adecuar controles internos, pero para mí realmente más que eso me incomoda el momento, ¿no? O sea, es una reforma, lo mismo que la de pensiones que ya ocurrió, lo mismo que algunas otras, ¿no? O sea, me incomoda el momento en que está ocurriendo, porque la verdad es de que México está transitando en un momento sumamente complicado económica, política y socialmente, con un tema de pandemia, y ya no se diga de salud, ¿no? O sea, de salud y de ánimo, ¿no? en la gente, como para que todavía nos echen como tantito más al saquito con una situación de esta índole. Creo que es una patada muy fuerte al empresariado y sobre todo empresas extranjeras, porque todavía el empresario mexicano, bien lo decía hace rato, ya estamos más que tropicalizados, ya somos de casa, pues. Entonces, al ser de casa, muchas cosas ya no te dan miedo porque sabes cómo actúa la autoridad, pero el extranjero no. Entonces, vamos a empezar a sufrir de temas de fuga de capital y eso no es bueno para el país y esa parte, ejemplo, en lo que más les da miedo es por lo laboral, a veces no por lo fiscal, fíjate, se van más por el tema laboral. Realmente, ¿por qué nació la prestación de servicios de personal? No por la parte de ahorros fiscales, no por la parte del IVA, no por la parte del ISR, en realidad en eso el extranjero, incluso ni siquiera por el pago de prestaciones o de seguro social, el extranjero normalmente, las empresas extranjeras pagan no al 100, al 200. Esa es una realidad. Ese no es el problema es la responsabilidad laboral y la molestia, los actos de molestia que las autoridades empiezan a tener. Justamente aquí nacerían actos de molestia bien importantes por el tema de sustitución patronal, sobre todo ese. Entonces, creo que eso es lo que tendríamos que nosotros prever y que incluso si hay quien ahorita va a hacer movimientos de trabajadores, los haga antes de la reforma y no después de la reforma. Oye, los vamos a cambiar de esta empresa a esta otra empresa y ahora ya no te va a pagar esta, te va a pagar esta. Lo podemos hacer hoy, sí, hoy háganlo y hoy analícenlo y hoy entonces platiquen con CNI, platiquen ustedes lo que necesitan, lo que requieran para que dependen donde, si tus trabajadores ya están en donde tienen que estar, ya no te muevas. Me explico, o sea, situaciones de ese tipo en donde también mover las aguas por moverlas, aguas. No sé si les tocó ya que les llegara algunos comunicados que estuvieron mandando en el mes de diciembre a finales, principios de enero. Ya ahorita se calmaron, pero mucha gente entró en pánico con esta reforma y empezó a dar a todo mundo de baja y a todo mundo de alta en empresas y regrésalos a mi empresa. Y entonces, de verdad, o sea, como cucarachas en quemazón, ¿eh? O sea, empezaron a hacer cosas sin pensar, o sea, solamente por el miedo. Y entonces regrésamelos, ya no los quiero y entonces yo los quiero tener. Pero también esas altas masivas, bajas masivas y todo esto, ¿qué quieren decir? Hasta para eso hay que planear cómo hacer las cosas. Porque entonces, ¿qué pasó? Mandaron un comunicado y entonces decían, que no les dije, caray, que no dieran de baja a la gente, que no les dije que tenían que protegerla, ¿no? O sea, y empezaron a llegarnos a empresas de manera personalizada. Empresa fulanita de tal, detectamos que en el mes pasado diste tanto número de bajas masivas y entonces, o sea, así. ¿Por qué? Porque la gente se asustó. Aquí sí es de tomar, como dicen, ocúpense, no preocúpense, ¿no? O sea, tomar precauciones, analizar, sentarse, pero de verdad analizar de manera fría tu situación, el verificar qué sí sigue como está hasta ahorita, qué no, y si va a seguir, qué cambios administrativos, documentales tienes que hacer, nada más, pero no hagan cambios bruscos, abruptos, porque también eso es perjudicial para las empresas. Entonces, perdón, hablando del tema de la sustitución patronal, sobre todo la sustitución patronal, si me pretendes hacer esto, insisto, aunque sea por el susto, aquellos que lo hicieron en su momento en diciembre, es hora de que no tienen la sustitución patronal hecha.
por el tema de los plazos. Entonces, sí es tomar con calma la información que hoy estamos dándoles para que la analicen y la pongan en perspectiva y sobre todo, cada empresa es un mundo. Aquí no hay, me encanta porque siempre nos comentan, ¿no? Pero, ¿cuál es la mejor forma? No te conozco, ¿no? O sea, no lo sé. Hay que analizar, hay que evaluar. Son trajes a la medida, son análisis casuísticos. No lo que funcionó para una empresa le va a funcionar a otra. ¿Por qué? Porque el objeto social de una era diferente que la otra, porque sus características eran distintas, porque su lugar de origen era distinto, no lo sé, ¿no? Por mil cosas. Entonces, más que nada, el dejar esta parte en que en seguridad social sí tienen que tener mucha precaución con la sustitución patronal. Esa es la afectación mayor. Gracias, Carla. Alberto, ¿qué nos Sí, puedes compartir, coincido por favor? con Carla, creo que ya lo dijo más que acertado. O sea, realmente lo que sí se tiene que realizar es una buena planeación, un buen pros y contras de todo lo que vas a tener e ir haciendo esos cambios de manera paulatina. Porque sí, eso también pasa mucho en lo fiscal, no nomás en lo de seguridad social. O sea, lo vemos que le brinca una estadística al SAT y luego te manda un comunicado de que tienes que ir a sus oficinas para que te den ahí una plática de que supuestamente estás evadiendo, de que les debes retenciones porque de la noche a la mañana les aparecieron 40, 50 trabajadores y que en todo ese inter, ¿dónde estaban? Y que le debes una cantidad de retenciones, ¿no? Entonces, sí tienes que hacerlo de una manera cautelosa, sí tienes que analizar todas y cada una de los impactos que puede tener, ya sean tanto negativos como positivos. Y la otra es que también lo hagas de manera así mesuradita. Como el mismo COVID te va poniendo esos plazos, tú así también los tienes que ir haciendo. Porque si no, sí, o sea, vas a salir de control, te vas a ir con todo y pues el problema es después también para aclararlo. O sea, sí, a lo mejor sí lo vas a poder aclarar, pero ese sobresalto, o sea, y eso de que, oye, ya lo quieren, porque la autoridad sí está, cuando te fiscaliza, ahí sí lo quiere todo rápido, aunque esté cerrado. O sea, te va a poner fechas para 3, 4 días. Y ahí pues no vas a poder hacer más nada. Y hay un alto grado de que cometas algún error que te perjudique. Entonces sí, hacerlo con mucha conciencia. Gracias, Alberto. Nos lleva a la siguiente pregunta, que se tiene que ver con la parte laboral. De acuerdo con la experiencia, obviamente, digamos, en el tema y en materia laborales de lo que han tocado o lo que les ha complicado vivir, la norma actual es suficiente como medida regulatoria, es decir, lo que ya existe, o deberíamos y debemos entonces pensar en si es realmente necesaria una prohibición tajante de ella misma. No sé cómo lo pueden observar ustedes y cómo no lo pueden interpretar. Fíjate que yo ya había comentado un poco al respecto. En la opinión personal, no es necesaria esta reforma. La reforma actual, o sea, lo que tenemos actualmente en nuestra ley está bien regulado, está bien documentado. La deficiencia de la autoridad en hacer su chamba, ¿no? Ya platicaba Alberto un montón de estadísticas y que decíamos que entonces, ¿qué estaba haciendo, no? ¿Cuál era el trabajo que estaba haciendo en su momento? La verdad es que nos hace cuestionarnos el trabajo de la autoridad y lo que le corresponde hacer y lo que le corresponde fiscalizar. Y más hoy en día, en una época en donde tenemos timbrados de nómina, timbrado de facturación, tenemos un montón de plataformas a través de las cuales subimos información. Hoy con robots, porque es así, ¿no? Con robots pueden obtener cálculos e información de la que les dé su gana. Hoy pueden fiscalizar mucho más inteligentemente, que luego nos da miedo eso, también, digo, no estoy diciendo que no, pero que entonces ahí me hace cuestionar si realmente la medida idónea es prohibir o lo que les hizo falta fue una buena política de fiscalización. Y máxime porque dicen que por unos pierden todos. Y aquí aplica totalmente. ¿Por qué? Pues porque resulta que sí es cierto, ha habido un abuso de la figura, sí es cierto, hay quien paga 10% en salario y 90% en figuras súper agresivas. Sí, o sea, no voy a tapar el sol con un dedo, sé que ocurre, sé que pasa, sé que hay un abuso, insisto, de la figura, pero también decíamos, es una figura que es indispensable para un país.
Ya lo hablábamos, para la inversión extranjera sobre todo, ¿no? Además, no nada más de inversión extranjera. ¿Qué pasa? Hay empresas en donde nos dicen, sí, por ejemplo, el tema de por qué contrataste o subcontrataste. Oye, espérame, yo necesito hacer un pedido, ¿no? Terminar un pedido de X cosa en un mes. Pero tienes los contratos por tiempo determinado o obra determinada. Así dice la Ley Federal del Trabajo. Sí, sí lo puedo contratar por tiempo de obra determinada. ¿Quién me garantiza que es un buen trabajador o no, que me va a funcionar? Y yo tengo un mes para entregar el producto. Entonces, ¿dónde está el tema del tiempo para una curva de aprendizaje? Yo lo necesito ya con experiencia, yo lo necesito ya capacitado, yo lo necesito ya con reglas claras, yo lo necesito, o sea, no necesito estar lidiando con el trabajador, lo que necesito es que me saque la chamba, ¿me explico? Y esa parte operativa, las leyes no lo comprenden, ¿no? O sea, las leyes, sí entiendo que la parte de la regulación de un contrato por tiempo determinado, obra determinada, prueba, etcétera, que ya existen, en ocasiones no son suficientes para la operación y lo que la empresa necesita para seguir operando y para cumplir con tiempos y plazos. Y esto es lo que va a llevarnos a que si se prohíbe tajantemente la subcontratación, empecemos a tener muchos atorones productivos, muchos. ¿Por qué? Porque imagínate, o exceso de horas extras. Y entonces, ¿dónde quedó la norma 035, no? O sea, por un lado quieres que no tenga estresados a los trabajadores y que no los cargue de chamba y demás, pero por otro lado, no me dejas contratar trabajadores ya expertos 1, 2 meses o 3 para un producto que yo tengo que sacar y entonces tengo que meterme no me voy ahorita a meter a capacitar a alguien porque me urge. Entonces voy a empezar a cargarle la chamba a los que ya tengo. Eso es lo que va a empezar a pasar. Entonces vas a empezar o a tronar gente o a caer en figura que no está permitida. Y entonces empezamos con un tema en donde la propia autoridad pareciera que nos pone las cosas de modo para no hacerlas bien, ¿no? O sea, esto es lo que es frustrante en ocasiones de este tipo de reformas. La verdad es de que yo sé que sí son reformas que a veces hacen falta, insisto, por la parte del exceso de abuso. Cuando nace la Ley Federal del Trabajo, ¿por qué la Ley Federal del Trabajo es tan proteccionista del trabajador? Tan proteccionista. 1010 artículos, de los cuales, de esos 1010 artículos, 1008 protegen al trabajador. ¿Por qué? Porque nació de un abuso excesivo por parte de los que eran los patrones, en donde trabajaba el trabajador de sol a sol, y en donde si algo te pasa ya no me sirve si te pateo como un perro, y en donde entonces te pago, pero te tienes que gastar ese dinero en mi tienda, y en donde entonces, sí saben, o sea, era excesivo el abuso. ¿Qué tuvo que haber para controlar ese exceso? Una ley excesivamente proteccionista para equilibrar. Eso nos está pasando ahorita. Desgraciadamente, nos pusimos en un tono en donde abusamos de una figura que está permitida, que está regulada, que es válida y que es legal en todo el mundo, no nada más en México, en todo el mundo, y abusamos de esa figura y entonces están teniendo ahorita una reacción el gobierno excesiva por ese abuso excesivo. Digo, sí lo entiendo. El tema es hasta dónde vamos a poder controlar esa inercia que ya lleva esta reforma, hasta dónde, si la controlamos, vamos a poder autocontrolarnos en el uso de la figura, o sea, volver a recapacitar y decir que a lo mejor yo esperaría que fuera un sacudidón, ¿no? De decir, ah, caray, pues vamos bajándole 2 rayitas, ¿no? Cosa que no sé si pase, pues, pero la verdad es de que la perspectiva es que sí va a pasar la reforma. ¿Cómo? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué pasa? Pasa. El cómo es el que tenemos en incertidumbre. Pero yo hago estos momentos de reflexión sobre esto que nos estás comentando porque justamente creo que no es necesaria, aunque vaya a pasar. Pero entonces, por eso, con mayor razón, si el fregadazo viene fuerte, pues amortígualo, ¿no? O sea, hay que estar preparado. Gracias, Carla. Alberto, ¿qué nos puedes Yo compartir? creo que tan está regulado y está en parámetros normales las leyes actuales, que el mismo gobierno contrata seguridad privada, contrata servicios de limpieza, contrata inclusive servicios especializados para poder realizar digitalizaciones, escaneos, mantenimiento de cómputo, etc. Entonces, digo, o sea, volviendo al tema, si yo me quiero poner, si yo voy a prohibir el outsourcing como de un momento estaba, ¿qué voy a hacer con toda esa gente? ¿La voy a contratar?
la voy a meter al Sindicato de Trabajadores Unidos de Trabajadores del Estado, etcétera. O sea, no creo que también esa sea la manera de hacer las cosas. O sea, está bien delimitado. O sea, las empresas funcionan porque se convierten en súper especializadas o en altamente especializadas. No creo que sea necesaria una reforma como tal. Más bien creo que lo que se debe de poner el gobierno, en este caso las autoridades supervisoras, es justamente a empezar a agarrar esa tecnología que ya tienen y empezar a echar a andar ese engranaje de verificaciones. Y ya sobre eso, ahora sí, exhibe al que tengas que exhibir. O sea, pero no quieras agarrar parejo, o sea, o no quieras satanizar algo que inclusive, o sea, si nos vamos todavía más así filosóficos, en el propio Tratado de Libre Comercio, en el TIMEC nuevo, ya venía contemplado un tema especializado o un capítulo solamente para temas laborales y solamente para temas de subcontratación. Entonces, no creo que le haga falta. O sea, más bien, lo que te hace falta es poner a toda la burocracia a andar a revisar. Y de eso ya haz tu depuración de una manera normalita. Y ya si tú los quieres exhibir en una mañanera o en 2 o en 3, pues adelante, hazlo. Simplemente no quieras cambiar todo de la noche a la mañana como lo pretendían hacer en esta reforma. Pero sí, también coincido con Carla que esto es algo que va a trascender, o sea, no se va a quedar, o sea, no la van a desechar. Esto va a llegar, lo van a cambiar y hay que más bien esperar a ver sobre qué terrenos vamos a pisar en un futuro. Comprendido, Alberto, muchas gracias. Eh, la última pregunta del día de ahora, que al yo hacerlas, ustedes me dirán que ya se han venido tocando los temas, ya nos han ido compartiendo, ya nos han dado luces de hacia dónde o del por qué viene esta reforma que pretenden hacer. Y es por lo siguiente, evidentemente esta es una reforma más, parece, con tinte recaudatorio que por la parte social. Entonces, si así lo observamos, porque efectivamente las autoridades no han sabido fiscalizar, muy claramente nos lo ha mencionado Carla y el mismo Alberto, que es en lo que han fallado, no en tanto en la figura como tal, que a fin de cuentas el outsourcing es muy noble, en realidad es muy noble, entonces por eso es muy benéfico. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que ustedes nos pueden compartir para todo el sector empresarial de los cuidados que debemos de tener ante esta inminente reforma? Sabiendo que ya nos han dicho algunos muy precisos, como la parte de las figuras, la parte de los objetos sociales, donde tendremos que cambiar sobre una razón social específicamente, y algunos más que ya han ido mencionando ustedes mismos. Pues fíjate, Alejandro, que en esto sí coincido en que sea más fiscalizador que social, ¿no? Incluso varias de las cuestiones que hemos visto que han hecho últimamente las autoridades las venden con un tinte social, pero en realidad tiene un trasfondo muy distinto, ¿no? Y por supuesto que esto tendría una importante afectación o una importante aportación, ¿no? De impuestos al Estado. Es por ello que creo que sí lleva más un tinte fiscal que un tinte social. Sobre todo porque, insisto, si fuera social, pues fiscalice y entonces protégele los derechos a los trabajadores, ya tienes cómo, ya lo decíamos, ¿no? Si realmente fuera un tema laboral, un tema social, un tema de reconocerle los derechos a los trabajadores y de que realmente fueran estos trabajadores los que fueran los beneficiados. Pero con estas reformas, pues realmente estamos hablando de los acreditamientos, la deducibilidad, y entonces si no es deducible, ¿qué pasa? Hoy en día te haces deducible una factura, esa factura tiene un IVA y entonces te lo haces acreditable. Sin embargo, si lo tienes dentro de tu nómina, pues ahí ya no tenemos un tema de IVA que jugar por un lado y por otro lado un tema de una parte exenta y una parte que sería deducible y una parte que no. Entonces, en automático tienes un aumento de ingresos al Estado, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema que les decía, primas de riesgo de trabajo, en automático también te vas a un tema de económico. O sea, entonces, por eso es que creo que sí, definitivamente lo que comentas es cierto, tiene un tinte mucho más fiscalizador que social. Eso al final del día, pues, y desgraciadamente no vamos a resolver aquí el mundo ni vamos a resolver la reforma, ¿verdad? Pero sí lo que podemos ver es tener los ojos abiertos a qué está pasando
el que yo ya lo decía, una introspección a qué estoy, cómo están mis documentos. Sé que no es un momento fácil para las empresas, sobre todo con todo lo que traen encima para sobrevivir esta pandemia, ¿no? Y que todavía tengan que meterse estos rollos, pero será indispensable que si estamos manejando y lo estamos haciendo por un esquema de ahorro, de beneficio, de ahorro, ojo, cuando yo hablo de ahorro no siempre es de dinero, ¿eh? Es de dinero, es de tiempos, es de procesos, hasta de equipo, ¿no? De muchísimas cosas. Y si lo estamos haciendo, entonces valorar qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que reestructurar, cómo lo tenemos que cambiar. Si tú ya te autorrevisaste, ya viste que estás de manera correcta, ya viste que aunque pasara la reforma no te va a afectar porque entonces sí es especializado lo que tú estás contratando, ya lo tienes, pues en realidad no tendríamos por qué preocuparnos. Creo que es un momento en donde no podemos, yo lo decía hace rato, malo los que como cucaracha en quemazón empezaron a dar brincos y saltos y empezar a tomar decisiones calientes, ¿no? O sea, decisiones desde el miedo. Hoy lo que tenemos que hacer es eso, serenarnos, respirar, analizar, revisar qué es lo que más nos conviene, costos, beneficios para la empresa, porque aquí siempre vamos a hablar, seamos empresarios, seamos asesores, seamos quienes seamos, y debieran ser también los trabajadores, que todo lo que se hace en una empresa es por el bien de la empresa, no de las personas, de la empresa, que de manera indirecta es de las personas. Me explico, o sea, cuando no pensamos en la empresa como empresa, sino como desde mi óptica, desde mi sentir, desde mi miedo, desde lo que yo quiero, no va a funcionar. Tenemos que pensar siempre en pro de la empresa, porque si la empresa crece, las personas están bien. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Y eso es lo que tenemos que lograr, que nos sintamos tranquilos, que la empresa está bien, por lo tanto, lo que se haga ya se tendrá que ajustar de acuerdo a lo que sea necesario, ¿no? Yo la verdad agradezco, porque sé que ya es la última participación, la invitación, el que nos hayan estado escuchando. Si tienen cualquier duda, por favor, ahorita en la parte de preguntas, con muchísimo gusto los estaremos contestando. Un placer haber compartido con Alejandro y con Alberto este momento. Muchísimas gracias. Carla, muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación y compartir tanta información tan vasta, poderosa y muy valiosa. Alberto, adelante. Está cerrado tu micrófono. Esa es la clásica ahorita en estos tiempos. Bueno, es un poco más técnica mi cierre. Pues bueno, es revisar obviamente todo nuestro modelo de negocio, cómo lo estamos haciendo, los documentos que estamos generando. También es muy importante conocer a los proveedores que nos están prestando servicios. O sea, ¿por qué? Porque también de ahí se deriva mucho de lo que, no solamente para este tema de reforma, sino para temas de deducibilidad de impuesto sobre la renta, acreditamientos de IVA, la autoridad se está fijando cada vez más en con quién prestamos, quién nos estamos relacionando económicamente. Es bueno que las empresas realicen ese cumplimiento o esa supervisión de sus proveedores. También que conozcan el cumplimiento de sus proveedores, porque al final del día también eso les puede salvar un poco de algunas circunstancias. Entonces, pues al final es hacer un debido cumplimiento, cuidándonos, autoblindarse cada una de las empresas. ¿Para qué? Pues para poder seguir afrontando todas estas necesidades. Lamentablemente, muchas veces ven en el lado gubernamental, ven al empresario como alguien malévolo que quiere hacer algo, pero realmente no lo ven como es el que está jalando la carreta de la economía. O sea, ¿por qué? Porque al hacer tu modelo de negocio más eficiente, que puedas producir más, pues se repercute en que vas a contratar más gente, que vas a tener mejores prestaciones para las personas, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que más bien es tratar de cuidarnos, o sea, cuidarnos entre todos, o sea, tanto el prestador de servicios, la empresa, etcétera. O sea, crear buenos lazos que se conozcan bien y hacer negocios como se vienen haciendo sin el miedo. Pues digo, al final del día, pues también todo se puede solucionar en esta vida, ¿no? Entonces, pues yo muy agradecido con ustedes, Carla, como siempre es un placer escucharte. Yo soy fan tuyo siempre en las pláticas del colegio. Alejandro, pues un gusto haber
haberme invitado a esta presentación. Y bueno, pues a todo el grupo de CNI también por su confianza. Muchas gracias también a las personas por su tiempo, porque nos dedicaron 2 horas aquí de una charla muy amena. Y pues bueno, vamos viendo qué inquietudes hay, pues para ver si las podemos evadir o dirimir en su caso. Muchas gracias, Alberto. Encantadísimos de tenerles tanto a ti como a Carla, grandes compañeros, grandes colegas y grandes asesores de CNI, donde siempre están ocupados e interesados en compartirnos información valiosa, tips, mejores prácticas, que a su vez, obviamente, nosotros, CNI, ponemos en práctica y beneficia a todos nuestros colaboradores y principalmente a todas nuestras empresas clientes. Entonces, súper agradecidísimos. Está abierto el chat, lo mencioné hace un momento, y también si alguien lo quiere hacer libremente y abrir micrófono y levantar la voz, con muchísimo gusto. De entrada nos dice Mauricio Suárez, gracias Mauricio por estar con nosotros y acompañarnos. Dice que está entre asustado y sale algo aterrado con estos temas que hemos compartido, y pregunta específicamente a qué se refieren con el término sustitución patronal y qué consecuencias puede traer. No me digas eso, Mauricio, por favor. Era para darles calma y para que entonces estuviéramos informados, no asustados. Mira, sustitución patronal. Sustitución patronal es una figura que existe en la Ley Federal del Trabajo cuando un trabajador es trasladado a otra empresa, ¿sale? Y entonces esta nueva empresa se convierte en una empresa que sustituye al patrón anterior porque le reconoce todos los derechos que tenía con el patrón con el que estaba. Esta figura lo que hace es normalmente en fusiones, escisiones, en ciertas ventas de algunas partes de la empresa, etcétera, se dan muy comúnmente. O incluso en el caso, por ejemplo, cuando tú contratas una prestación de servicios de personal, el trabajador era tuyo y lo mandaste a otra empresa, se lo estás derivando y entonces se convierte en patrón sustituto de es decir, lo sustituye, pero lo sustituye con todos sus derechos y obligaciones, ¿sale? O sea, no nada más lo sustituye, ya es tuyo y ya no es mío, ¿eh? No, le jalas los derechos y obligaciones respecto a qué, la antigüedad del trabajador, sus derechos laborales, de seguridad social, que siga recibiendo el mismo salario que venía recibiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas es más o menos las implicaciones que tiene la figura de sustitución patronal. Ahorita yo lo que comentaba principalmente es que muchos, ¿qué hicieron? Tenían a sus empleados con una empresa, ¿no? En prestación de servicios de personal. Los dieron de baja para absorberlos ellos y llevárselos a sus propias empresas. Eso es un proceso de sustitución patronal. Pero el tema de sustitución patronal, si se dio así a la brava, ¿no? Nos lleva pues a que al final del día llamas la atención porque pues entonces si era tu trabajador o no. Porque pues ¿por qué te lo volviste a traer? Y ¿sí me explico? Entonces empieza a darse una incertidumbre, por eso el comunicado que dio el presidente y la secretaria de la Secretaría la semana pasada o antepasada respecto a eso. Perdón, fue a principios de enero. Al decir, ¿por qué los están cambiando? ¿Por qué los están dando de baja? O sea, solitos se pusieron en exhibición, ¿no? Básicamente espero que con eso te haya contestado la pregunta de sustitución. Gracias, Carla. También menciona Mauricio, entonces, ¿cómo sugerirías que se diera o que se manejara este proceso? Si realmente los vas a absorber, sí es sustitución patronal, ¿no? O sea, el proceso se tiene que dar. El tema es analizar, ¿es necesario darse ese proceso? O sea, primero tendrás que analizar eso. Si es necesario, pues lo tienes que hacer. El tema es que cuando lo hagas, tener la justificación de por qué lo hiciste y cómo lo hiciste. ¿Sale? O sea, ese es el tema. Hablaba yo hace rato de materialidad, razón de negocio, sustancia económica, etcétera. Es parte de eso. El decir, a ver, esto sí los voy a absorber, sí me los voy a traer y los voy a reconocer como mis trabajadores. Muy bien. El hecho de tú hacer ese proceso es, bien, tráetelos, tienes que hacer el proceso de sustitución patronal, que si cambia la reforma, la figura de sustitución necesita para configurarse como tal que sea transmisión de bienes. Tú no tendrías bienes que transferir. Entonces, si pasa la reforma y lo haces después de, entonces no es sustitución patronal. Entonces, ¿qué fue? Entonces, ya entrarías en un tema de defraudación, en un tema de delito, que eso es lo grave. Por eso digo, si vas a hacer algo es antes de, pero aún el antes de aún ahorita, el hacer esos cambios abruptos, tienes que ver cuándo, cuáles
qué trabajadores, en qué circunstancias y cómo es que vas a dejar sustentados todos los documentos para quedar protegido en ese sentido. Es decir, no basta con decir, pues ya me los traigo yo y los doy de alta y se acabó. No, es hacer todo un proceso, es hacer una notificación a la Junta, es hacer una notificación al IMSS, es hacer un registro patronal en donde vincules la prima de riesgo, o sea, implican bastantes procesos, pero este proceso, antes de hacerlo, es la parte que tenemos que evaluar si ese es el proceso idóneo para tu empresa hoy en día o no. Y entonces tienes que analizar o si es idóneo para todos los trabajadores o solo para este sector, ¿no? Que lo platicamos eso de que va a depender de tu objeto social, de las características, de las actividades, todo lo que platicamos al inicio que tendríamos que analizar cada uno de nosotros. Gracias, Carla. Yo aquí sugeriría, Mauricio, que más que pensar en este cambio posible, proceso de sustitución patronal, si esa es tu inquietud en este momento, si eso es lo que te asusta, te aterra, como lo mencionas, que nos invites a sentarnos, obviamente CNI, Carla, Alberto, para poder revisar tu objeto social y darte una recomendación, una sugerencia si es viable. Si recordamos rápidamente, la última pregunta fue muy enfocada hacia, en realidad, este cambio hacia dónde va. Y lo observamos, Carlos no lo mencionó, Alberto también no lo mencionó, que es más sobre el esquema de recaudación fiscal más que de la parte laboral en temas de cambiar de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Va a continuar la prestación del servicio. Es un servicio muy noble, lo mencioné yo. Entonces, va a continuar. Sobre qué manejo, sobre qué circunstancias, sobre cómo se va a estar ejecutando a partir de ahora, eso es lo que se va a ir regulando poco a poco constantemente. Y para ello, efectivamente, repito, pues en CNI tenemos un equipo de expertos, como los que están escuchando el día de hoy, y otros más que tienen la capacidad suficiente para asesorarnos, para orientarnos y darnos la mejor respuesta. Y que esta respuesta sea favorable, por supuesto que sí, principalmente para nuestros clientes y también nosotros como organización, empresa, que presta un servicio. Porque a fin de cuentas, si nos manejáramos nosotros de manera incorrecta, si no estuviéramos dentro de esas 40 empresas que sí están legalmente constituidas, que sí entregan su parte de impuestos y que cumplen con los colaboradores como deben de cumplir, nosotros también estamos en riesgo. Entonces, no deseamos estar nosotros en riesgos para que a su vez ponerles en riesgo. Entonces, adelante, Mauricio, acércate con nosotros. Está abierta las puertas, está abierto el micrófono para que podamos tocar este tema muy en particular. Y viene una pregunta de Blanca Velasco que va muy similar a este tono. Dice, mi pregunta es, ¿y existe por parte de CNI algún plan para analizar de manera conjunta si sus clientes actuales podrán continuar con este esquema de administración de nóminas? Llegado, si así fuera la aprobación de la norma, de entrada me adelanto y te digo, sí existe, por supuesto que sí. Estamos planeando, estamos trabajando, por eso está Carla con nosotros, por eso está Alberto con nosotros, porque estamos trabajando sobre sí darles solución a esa parte. Entonces, te dejo con la seguridad y con la certeza de que así es, y a su vez le abro el micrófono tanto a Carla o a Alberto como si quieren sumar y apuntalar a esta inquietud que tiene Blanca. Yo creo que es importante lo que comentábamos, ¿no? Que todo esto es casuístico, o sea, es cada uno de ustedes tendrá una situación muy particular. Yo, por ejemplo, ahorita no me atrevería a decirte, no, sí, Blanca, no te preocupes, o sea, no podremos hacerlo porque cada uno, el que tenga la incertidumbre, el que no tenga claro, tendría que acercarse a analizar sus objetos, o sea, los documentos junto con CNI para que analicen ustedes qué sí, qué no, en qué proceso están, para que puedan estar ciertos y seguros de que lo que se está haciendo de manera correcta, ¿no? O sea, creo que sí es importante el tema, uno, del diálogo y la comunicación, indispensable. O sea, no podemos dejar de, bueno, pues yo asumo que sí lo están haciendo y el otro también asume que lo están haciendo. Aquí no hay forma de asumir. Hay que acercarse, hay que sentarse, hay que hacerlo. Y una vez que eso se pueda identificar, entonces ahora sí, tomar un plan de acción. Lo que yo no recomendaría es accionar sin haber analizado, ¿no? O sea, tomar decisiones sin haber hecho un análisis, eso es lo que sí nos puede meter en una complicación. No van a desaparecer las prestadoras de servicios, lo digo ahorita de esa manera, no van a desaparecer, se tienen que transformar,
¿no? O sea, eso es lo que tienen que hacer, transformarse. Sí, a lo mejor ya no se podrá que el 100% de sus trabajadores estén fuera, eso sí, si llega la reforma, olvídalo, pero entonces analizar pros, contras, a quién sí, a quién no, qué vas a tener que cambiar de tu objeto social si es que quieres continuar contratando este tipo de puestos. O sea, no es un no, es un cómo vas a lograr que sí ocurra, ¿no? O sea, eso creo que es lo que tienen que acercarse y verlo de manera directa. Vi que tenían una pregunta respecto, y voy a aprovechar que tengo el micrófono para contestar la pregunta que decían de cuáles eran los requisitos de la Secretaría para la autorización. No hay requisitos aún, ¿sale? O sea, quiero dejar claro que esos requisitos están manifestados en la propuesta, pero tendrán 4 meses después de aprobada para que nos digan cuáles son los requisitos. Entonces, ahorita no sabríamos qué van a pedir para que llevemos y demostremos y tengamos una carta. No lo sé. El día que se necesite, digo, seguramente, incluso CNI directamente, seguramente tendrá alguna información que otorgarles ya de manera cierta, ¿no? O sea, ahorita estamos hablando con lo que conocemos y yo lo que les digo es, más que preocuparnos por si mi prestador de servicios consigue o no la carta, nos tenemos que preocupar por analizarnos a nosotros y los cambios internos que tengamos que hacer para continuar con el servicio, ¿no? Principalmente es eso. Y por ello es que hay que acercarse de manera personal para que ustedes lo puedan ir analizando. Sí, Gracias. y digo, Adelante, Alberto. sumando al comentario de Carla, pues es básicamente ese traje a la medida que tú comentabas, ¿no? O sea, es propiamente juntarse, analizar la situación, cómo se va a hacer de manera ordenada, de manera también planificada y sobre todo para que al momento de que ya se tomen las especificaciones necesarias, pues se ejecute. Pero sí, no, o sea, no es así de que al troche moche las cosas porque pues no, nunca sale bien eso. Entonces sí, es realizar básicamente una buena planeación para de aquí a 11 meses poderla realizar sin ninguna turbulencia. Gracias, Alberto. ¿Existe alguna inquietud, alguna pregunta más de parte de nuestros asistentes, la cual quieren externar? Mauricio Suárez pregunta, Alberto, ¿por qué 11 meses? Tendrías, bueno, enero ya se fue, pero tendrías de cierta manera, de aquí a todo el 2020, el 2021, pues en lo que se ejecuta, en lo que se hace el proceso de autorización de la ley, etcétera, pues para poderlo cambiar. Digo, no creo que vayan a salir con los plazos que traía el documento de noviembre, o sea, porque esos eran fast track y de acción inmediata. O sea, acá yo creo que si lo pospusieron es también porque quieren tener un consenso y quieren establecer bien el proceso de manera ordenada. Entonces, yo supongo que serían de febrero para adelante. Pero, sin embargo, o sea, todo puede cambiar. Esto es así como el Big Brother, ¿no? Entonces, pues, el proceso pudiera ser a lo mejor, si lo aprueban en abril, mayo, pues a lo mejor ya sería agosto, septiembre, octubre, noviembre para hacer los cambios. Pero sí, por lo general siempre te van a dar de menos este año para que puedas realizar todas tus modificaciones. Qué pésimo Big Brother nos tocó, ¿eh? Qué pésimo, qué pésima elección, pero bueno, perdón, lo tenía que escupir. Adelante, adelante. Con eso creo que responde tu pregunta, Mauricia, estos supuestos de 11 meses es por la posible gracia que pudiera existir de este año para que se comience a implementar a partir de enero 2022, que parece ser que esa sería la intención. ¿Alguien más? Chicas, chicos, compañeras, compañeros, ¿alguna otra inquietud que pudieran tener? Dice Gerardo Delgado, si mi objeto social es X y tengo contratado 1 o 2 colaboradores en función de, puntos suspensivos, ¿puedo contratar outsourcing si mi operación supera las capacidades al solo tener estos 2 colaboradores especializados? A ver, Gerardo, perdón, voy a tratar de entender, ¿eh? Tengo contratado 1 o 2 trabajadores, puedo contratar, o sea, solo tienes a 2 trabajadores, quiero pensar, son Es tus correcto, únicos 2 trabajadores. es correcto. Y que si puedes contratar outsourcing en ese sentido. Ahí
hay que ver cómo sale la reforma, porque en ese caso volvemos. Incluso hoy en día tampoco está al 100% permitido, porque te dice que no puedes tener la totalidad de tus trabajadores fuera de la empresa, ¿no? Entonces, eso sería un tema en donde estarías un poquito en un tema de riesgo. Aún con la entrada en vigor, creo que si, aunque sean especializados, te quedas sin nadie dentro de la empresa, lo que yo te platicaba de las empresas fantasma, es un tema que a la autoridad no le gusta. Sé que normalmente lo hacemos de dejar empresas fantasmas por el tema del PTU. Porque imagínate, se lo dejo a uno y le reparto el PTU a todo el mundo, lo entiendo, pero entonces tendremos que buscar estrategias de cómo dejar, aunque sea al que administraba o al que firmaba, al que estaba al pendiente, ¿no? Alguien que estuviera al pendiente. Ya habría que ver la estrategia de cómo lo tendrías que hacer. Si es que entendí bien la pregunta, creo que esa sería la respuesta. Gracias, Carla. Ya lo había mencionado, Mayra. ¿Qué requisitos serán para otorgar la carta para que ampara si son especializadas? Pues obviamente todavía no existe una información precisa como tal. Tendremos que esperarnos a su momento para poder tener esta información, estos requisitos y poder compartirles hacia ustedes, todas y todos ustedes. Creo que de momento no hay más preguntas. Nos estamos acercando ya a la 1 de la tarde, las 2 horas que tenemos contemplado para este webinar. No nos queda más que de parte de CNI agradecer a los participantes, a nuestras empresas, a nuestras amigas, a nuestros amigos que estén aquí con nosotros. Reiterarles y hacerles muy claramente de que la información compartida tanto por Carla como Alberto aquí es más que provocar susto y pánico, como mencionaba Mauricio, que es muy razonable porque a fin de cuentas así es como ha venido actuando el gobierno, amedrentando, provocando. Entonces, lo que nosotros deseamos es que ustedes se queden tranquilos. Es para tomarse en cuenta, es un posible riesgo importante, sí. Sin embargo, ese riesgo se puede disminuir tanto como nosotros queramos si trabajamos desde la parte de la prevención. Y por eso la intención de tener a Carla hoy y por eso tener la intención de tener a Alberto hoy aquí con nosotros, que son los expertos, y lo mencionábamos al principio con su vasto currículum, no única y exclusivamente a nivel nacional México, sino tienen gran experiencia, gran colaboración y gran intervención hacia América Latina, donde de una manera u otra los gobiernos se manejan de manera muy similar, entonces conocen y saben cómo se manejan todo este tipo de temas. Entonces es agradecerles de nueva cuenta, reiterarles que nuestra intención y nuestro deseo es que se acerquen con nosotros personalmente para poder observar junto con todos nuestros especialistas, socios y de alianzas estratégicas y poder encontrar ese nuevo traje a la medida que vamos a estar construyendo para cada uno de ustedes. Carla, ¿algo más que quieras puntualizar? Alberto. Muchas gracias por su tiempo solamente y estamos a la orden. Sí, nada más. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos invitado. Ha sido un placer. Es una linda mañana que ya se ha convertido tarde. Disfrutémosla, veamos la parte positiva y hagamos que las cosas sucedan. Muchísimas gracias a todas y todos. Esperamos verlos próximamente en nuestro siguiente webinar. Muchas Una bonita tarde para todos. Gracias.